Bueno, pues tengo el placer de presentaros y el honor a José Manuel Frías, periodista e investigador malagueño, nunca mejor dicho, malagueño nuestro, andaluz, español. Bueno, aparte de amigo conocido, es una persona a la cual admiro mucho y la verdad que le sigo bastante. José Manuel, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar contigo en esta especie de experimento curioso donde no solo se toca el misterio por lo que veo, sino también el ámbito personal. Ahí me salgo un poquito de lo que estoy acostumbrado y estoy temblando de miedo. No sé qué puede pasar aquí. No te preocupes que no vamos a nada. Son preguntas muy sencillitas para que la gente te conozca, para que conozca un poquito la faceta tuya personal, ¿no? Tu faceta personal. La gente conoce temas de los libros, tus temas radiofónicos, televisivos. Bueno, tengo que deciros que José Manuel Frías es colaborador habitualmente de Cuarto Milenio, es colaborador en Cadena COPE, entre otros medios, y es una persona muy ligada al mundo del misterio. Aparte tiene bastantes libros que os recomiendo. Ahora después, al final, os dará su página web para que podáis ver su trabajo, sus trabajos y esas cosas. No, José, sin más preámbulo, empezamos a hacer la presentación. Estupendo, vamos allá. Venga. José, ¿qué edad tienes? Pues tengo 43 años y a veces cuando me lo preguntan me quedo un poquito así pensativo porque como yo no celebro los cumpleaños a veces me pierdo, no sé por qué edad voy y no lo celebro porque primero me parece que no sé, no es de recibo celebrar el que te quede un año menos de vida, ¿no? A mí eso de que, bueno, es que es un año más que has tenido de experiencias, de conocimientos, sí, pero te queda uno menos, ¿no? Entonces eso te recuerda, y eso sí es positivo, que hay que hacer muchas cosas, que hay que moverse y que hay que aprovechar el tiempo, que es muy efímero. Y luego también porque en mi caso la edad física no va pareja con la edad mental, ¿no? En el sentido de que yo conservo mucho del niño que tenía 8 años, del adolescente con 15 o con 16 o del joven con veintitantos, ¿no? Entonces eso me hace ir por una edad diferente de la que tengo, ¿no? Y a veces me asombro decir, joder, 43 años cuando aquí dentro de mi cabeza hay una edad completamente diferente, ¿no? Decía Picasso que el que es joven lo es para siempre y yo creo que eso se nota. A mí me pasa algo parecido que José. Yo también tengo ya mi edad, tengo 49 años y también me siento joven, sinceramente te lo digo. Pero no solo mentalmente, sino físicamente también me encuentro joven. Claro, es que además eso se nota en la mirada, en la parte física. Al final la mente influye en el cuerpo y desde luego. Sí, sí, sí. Bueno, José, ¿qué extraña de tu niñez? ¿Qué es lo que más extraña? Bueno, yo tengo la suerte de conservar muchas cosas de cuando era niño y de cuando era adolescente, ¿no? Quizás lo que echo de menos no es el que me falte algo, sino la intensidad con la que vivo esas cosas. Por ejemplo, la curiosidad, que es fundamental en el ser humano, ¿no? Fíjate en los niños, los recién nacidos, que están explorando continuamente y tocan algo, cogen lo que sea, se lo llevan a la boca, perciben los olores, ¿no? Es una forma de explorar, ¿no? Y esa curiosidad debería servirnos para que fuera una herramienta durante toda la vida, que siempre quisiéramos aprender cosas, ¿no? El seguir explorando lo que nos rodea, y por eso me dedico a los temas que me dedico. Pero quizá, evidentemente, no tiene la misma intensidad, esa curiosidad que tenía aquel José Manuel Frías de pequeñito que la que tengo ahora. Y luego algo muy importante. Yo creo que la capacidad de asombro es algo que el ser humano pierde de una manera radical cuando crece, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté metida en este mundo caótico, ¿no? De consumismo, de prisa, tú lo pones delante de una puesta de sol, o de un amanecer, o de un bosque, y es como si vieran una pared de ladrillo, ¿no? En cambio, un niño se queda completamente asombrado con todo y por lo tanto lo disfruta más, ¿no? Y yo conservo eso, ¿no? Yo disfruto con pequeñas, grandes cosas que la gente pasa por alto. Ahora, precisamente con el confinamiento, yo creo que la gente está aprendiendo a disfrutar de lo que tiene a mano, de las pequeñas, grandes cosas, y yo conservo mucho de esa capacidad de asombro, pero no está intacta como estaba en mi niñez. Así que yo creo que, sobre todo, echo de menos y extraño el tener a tope al 100% la curiosidad y la capacidad de asombro, que son cosas increíbles, ¿no? Y que deberían servirnos el resto de nuestra vida. Muy bien explicado. José, ¿qué es lo que, digamos, mejor que te ha pasado en la vida? ¿Qué es lo mejor que te ha podido pasar en esta vida? Bueno, igual te va a parecer un poco tonto, pero a mí una de las cosas que más me ha servido en esta vida y de la que más me alegro es, y repito, quizá te va a parecer una cosa absurda, el haber aprendido a leer y a escribir. O sea, el hecho de aprender a leer para mí fue una tabla de náufragos. A mí casi me salvó la vida, porque yo era un niño tan retraído, tan tímido, que no hablaba con nadie.
que cuando un buen día abrí un libro y de pronto me di cuenta de que uno podía desconectar y utilizar la imaginación y volar y viajar a otros lugares del mundo y fuera incluso de los confines de la Tierra, yo creo que descubrí algo increíble. La lectura para mí ha sido fundamental, con lo cual entiendo que el aprender a leer ha sido fundamental en mi vida y eso a la vez me llevó a lo que sería el reverso, ¿no? La otra cara de la moneda, escribir. Cuando me di cuenta de las maravillas que habían en los libros, decidí desde muy pequeñito y mi primera novela la escribí con 8 años, una novela malísima, se llama Los sueños de Marciané, pero bueno, ya era un poco el germen. Con 8 años, Con 8 años que no se podía hacer otra cosa, pero ya era el germen, ¿no? De aquel niño que quería ser escritor. Y eso me llevó a querer plasmar también en los libros, ya no solamente ensayos, como he hecho cuando he sido ya más, he sido adulto, ¿no? Sino también el ámbito de la ficción, ¿no? De crear historias y plasmarlas sobre el papel. Así que aunque parezca raro, porque cualquiera diría, no, para mí el mejor momento de mi vida fue cuando nació mi hijo tal, cuando me casé. Pues fíjate, yo cuando aprendí sobre todo a leer, que fue pues esa tabla de náufrago a la que me he aferrado durante toda mi vida en momentos en los que me he sentido mal. Me he refugiado en la lectura, ¿no? Soy mucho mejor lector que escritor, desde luego. es curioso, pero está bien. Ujú. ¿Tu color favorito, José? Bueno, me gusta mucho, pero el negro es un color que me ha gustado siempre, el negro. Y claro, la gente dirá, bueno, porque es un color así oscuro, siniestro, ¿no? Es que me ha gustado, es que combina con todo. Me gusta el color negro, pero eso no A mí también significa me gusta, ¿eh? que Mira la solamente camiseta. sea. Claro, y lo que llevas puesto, la cosa esta que lleva el gorrito, ¿no? También negro, ¿no? El color negro es que es muy bonito, combina con muchas cosas, pero que me gustan muchos otros colores, que no es que vaya siempre vestido de negro. Pero es fundamental el negro, me encanta. Sí. ¿Tienes tatuajes, José? No tengo, pero me quiero hacer uno. Lo que pasa es que a mí no me gusta tender a hacerme tatuajes simplemente de cosas por divertimento. O sea, que no es que diga, bueno, me gusta Star Wars, pues me voy a tatuar al maestro Yoda. No, tiene que ser algo que Que simbolice mucho, signifique ¿no? algo para ti. Exactamente. Y yo me quiero hacer No, uno tengo en el, tatuajes que significan cosas para mí. exactamente, y además hay algunos que personalmente te he visto que son muy, muy importantes, de gente a la que has querido y las tienes ahí, ¿no? A mí me gustaría hacerme uno que pusiera, igual no vas a saber a lo que me refiero, que pusiera Catet 77. El 77 es la fecha de mi nacimiento, el año de mi nacimiento, Sí, y Catet es un término de La Torre Oscura, de Stephen King. La Torre Oscura para mí, que son varios volúmenes, 8 o 9 volúmenes, es como mi Biblia, o sea, son las Sagradas Escrituras, porque la filosofía que aparece ahí es la filosofía en la que yo creo, ¿no? Creo que venimos a este mundo destinados para hacer algo, y el K es un término que Stephen King lo relaciona con el destino. El K sería el destino, y el Catet, fíjate qué bonito, son las personas que forman parte no hay confianza, José, de haber algo. Sí, Estupendo, no hay ningún problema. Yo la tengo aquí cerquita también para cuando me entrese. Pues el CATED, fíjate qué cosa tan bonita, son las personas que forman parte de tu K. Quiero decir con sí, esto que tú formarías parte de mi CATED porque eres mi amigo, mis hijos, sí, cualquier sí. persona, incluso mis enemigos, formarían parte de mi CATED, ¿no? Entonces, normalmente se asocia con el año de nacimiento y a mí me gustaría, seguramente en un brazo, el poner Catet, hacerme el tatuaje de Catet 77, porque es algo que sé que no es un tatuaje del que me pueda arrepentir nunca, porque forma parte de mi filosofía de vida. Creo en el destino y creo en la gente que forma parte de mi Igual, destino. yo creo también en el destino, una de las cosas que siempre tengo por bandera, el destino. Claro. ¿Cuál es el trabajo más duro que has realizado, José? Bueno, no recuerdo especialmente ningún trabajo, o sea, yo he hecho mil cosas en la vida, ¿no? Yo me dedico al mundo del misterio, pero hoy día sí estoy plenamente dedicado a él, pero durante muchos años he tenido que hacer muchísimas otras cosas, pero ninguna de ellas ha sido especialmente dura, ¿no? Como no sé, pensar que me haya costado muchísimo esfuerzo. O sea, he tenido profesiones curiosas. Yo me acuerdo pues sí, tenía 18, 19 años, que trabajaba fregando platos en un restaurante chino y era muy curioso porque la forma de hacerlo era completamente vigilado por el chino que era el gerente para que no pudiera en ningún momento descansar y eso me pareció muy curioso, ¿no? Como estaban ahí casi esclavizándome, ¿no? Pero que no he tenido ningún trabajo especialmente difícil, he hecho prácticamente de todo y bueno, hasta el momento en el que ya pude empezar a dedicarme al mundo del misterio, que eso ya ha sido mi gran pasión, o sea, poder vivir de aquello que te apasiona, yo creo que es una suerte que la tiene muy poquita gente, ¿no? Pero es Pues, difícil, en el mundo del misterio es difícil mantenerte ahí y a veces tienes que hacer otras cosas, pero ninguna me ha costado un excesivo esfuerzo físico, ni mucho menos. No tengo un recuerdo negativo en ese sentido. José, si pudieras ser otra persona por un día, ¿quién te gustaría ser? ¿Quién te gustaría ser?
Bueno, hay muchos personajes que me parecen muy interesantes y bueno, yo como amo la literatura y para mí mi autor de cabecera ha sido siempre Stephen King, a mí me apasiona la literatura de terror. Tú sabes que aparte de ensayo escribo Sí. ficción y sobre todo la ficción muchas veces va enfocada o bien al misterio o bien al mundo del terror, ¿no? Pues quizás no estaría mal ser por un día Stephen King, ¿no? Y descubrir los secretos, ¿no? De su mente y saber cómo es capaz de escribir, cómo era el tío capaz de pillar una borrachera tremenda y despertarse al día siguiente y encontrarse el manuscrito de Cujo sobre la mesa y no saber ni cómo lo ha escrito, ¿no? O sea, hacía un bestseller estando completamente borracho, ¿no? Y dice, pues, ¿qué capacidad tiene el hombre? Si eso lo hace borracho, imagínate lúcido, ¿no? Y lúcido hacía cosas todavía mejores, ¿no? O sea, me gustaría profundizar en la mente de Stephen King y si me dejaran ser él por un día, la verdad es que estaría bastante bien. Igual aprendería cositas. Seguro. Claro. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta, José? Pues no lo sé. Yo creo que, yo siempre digo que a la gente se le conoce mucho por la mirada, con lo cual me Ujú. quedaría quizá con los ojos, las manos también, ¿no? Son cosas muy representativas del carácter y de la personalidad, aunque parezca una tontería, ¿no? La forma de mover las manos, Yo los ojos. de, de la vista, ¿no? Bueno, la vista, los ojos, ¿no? La mirada, el parpadeo, el esquivar la mirada, son cosas que definen mucho a una persona, ¿no? O sea que me quedaría quizá con eso, quizá con los ojos y con las manos, ¿no? Que posiblemente sea lo que me defina para aquellos que entiendan un poco de ese arte, ¿no? Que es comprender los gestos de la gente, los movimientos de la gente. ¿En qué es lo primero que te fijas de una persona, José? Pues posiblemente en eso mismo, en los ojos, ¿no? Yo creo que define muy bien cómo es la persona, ¿no? En la forma que tiene. Yo creo que se refleja el alma, que se refleja lo que sería el carácter, la personalidad, sobre todo cuando ya aprendes, ¿no? A identificarlo, ¿no? Entonces me quedo mucho con eso, con la expresión que hay en la mirada. Yo creo que es lo primero en lo que me fijo y casi siempre suelo acertar. ¿Qué es lo que valora más de una persona? Yo creo que la lealtad es una de las cosas, se pueden decir muchas virtudes, ¿no? La sinceridad, pero yo creo que al final todo se delimita en la lealtad, es lo más importante en la amistad, Yo creo que engloba muchas cosas. engloba muchas cosas, por eso sirve también no solo en la amistad, en la vida en pareja, ¿no? La lealtad, el ser leal, el saber La quiénes humanidad, forman parte quiénes claro. forman parte de tu equipo y de tu equipo quiero decir entre comillas, ¿no? De la gente a Sí, la que sí, quieres y a esa gente tienes que serle completamente leal, a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a la gente cercana, a la gente a la que más quieres. Es una de las cosas que más me gusta, ¿no? En la gente, una de las virtudes mayores, ¿no? A veces se habla del término fidelidad, pero yo me quedo con la lealtad que yo creo que lo engloba todo. sí, es posible. ¿Cuál es tu mayor manía? Tengo muchas, pero la que más se suele un poco suele percibir la gente, y aunque yo intento evitarlo, pero a veces se me escapa, no puedo evitarlo, es hablar solo. Yo desde pequeño hablo mucho solo, pero no porque piense que esté hablando con alguien ni porque esté loco, sino porque es una manera de desencriptar, de barajar toda la información que a veces tengo en la cabeza, entonces lo hago como si estuviera conversando con alguien. Y esa costumbre la tengo desde muy pequeño. Entonces a veces no me doy cuenta y voy por la calle hablando solo y hay gente que me mira y se cambia de acera, claro. Se piensan que igual que Me río porque estoy... alguna vez me ha pasado, ¿eh? Te pasa también, ¿verdad? Sí. Hombre, en la calle me pasa menos, pero en casa hay veces que me tiro a lo mejor durante una noche, pues una hora dando vueltas por la casa, que eso es otra de las manías que tengo, el dar vueltas por la casa y no es que tenga un rancho, es una casa pequeñita, pero ando mucho, hago kilómetros, ¿no? Últimamente con esto del confinamiento Más he todavía. vuelto, he vuelto a ponerme la pulserita esta que te marca los pasos y Sí, sí, hago sí. un mínimo de 12 kilómetros al día en mi casa, que son 3 habitaciones y la casa es muy chica, pero es pequeñita, ¿no? Pues hago todo ese kilometraje y a veces me tiro horas hablando solo, ¿no? Pero es una forma, como te digo, de ordenar las Sí, ideas sí, sí. como si estuviera hablando con alguien. De amoblar la mente. Un poquito. Exactamente, sí, sí. A veces están los muebles revueltos y dice, voy a Me ponerlos en pasa orden. igual. Yo hablo mucho, ¿eh? Yo hablo Mm, mucho solo, ¿eh? mm. Casa También, igual, ¿eh? Sí, yo estoy en casa y no sé qué estoy hablando solo, ¿eh? claro. Y a veces hablo Estoy con mis... quitando, hablando para mí, ¿no? Exactamente, claro. Es que yo creo que se ordenan las ideas. A veces lo hago Sí, sí. hablando también con mis perras o con mis gatos, ¿no? Me dirijo a ellos y ordeno también las ideas hablando con ellos, ¿no? Ellos me miran raro, diciendo que está Hablando, diciendo este hablando, tío, pero hablando de perro y gato y de animales. Si fuera un animal, ¿cuál te gustaría ser?
Creo que también te va a sorprender, porque, hombre, yo tengo en casa perros y gatos, ¿no? Y me apasiona el carácter y la personalidad de cada uno, pero es que a mí me encantan los burros, el asno, el burro. Son animales que Bueno, yo además tengo mucho cariño, ¿eh? han sido muy maltratados durante mucho tiempo, porque eran los que estaban trabajando en el campo y, bueno, todavía en algunos lugares se utilizan como burro taxi, que es una cosa que a mí me parece espantosa. Pero me A mí gustaría, también. si pudiera tener uno, lo que pasa es que en casa ya es que no me cabe, ¿no? Porque como tengo un piso, pero sí, te aseguro que si tuviera una casa de campo tendría un burro, ¿no? Porque me gusta, ¿no? Son animales muy duros en el sentido de que, bueno, cuando estaban trabajando en el campo trabajaban de sol a sol y tenían esa fortaleza, ¿no? Nobles, nobles, aparte de La duro, ¿no? nobleza es muy importante, además en las personas también. Sería otro de las virtudes que me gusta de las personas y por lo tanto la nobleza de ese animal que es el burro es posiblemente una de las cosas que también me ha atraído mucho de él. O sea que si pudiera tener un animal de los que no tengo ahora, que en mi casa es una especie de arca de Noé, sería el burro. Lo que pasa es que no cabe. Curiosa respuesta, ¿eh? Mucha Sí, gente le va a sorprender. seguro. ¿Cómo te describirías como persona? ¿Te describirías tú como persona? José? Sobre todo, o sea, si yo tuviera que hacer hoy día una tarjeta de visita, que además cuando era más joven hacía currículum muy pomposos, ¿no? Y ponía montones de cosas, de títulos, de tal. Yo me quedaría en que soy una persona curiosa. Es que para mí la curiosidad lo define todo. Soy una persona a la que le gusta aprender de todo, de todo lo que me rodea y explorar el mundo. Seguir siendo aquel niño que cuando estaba en la cuna exploraba cosas y su entorno, pues lo mismo, ¿no? Sobre todo una persona Estamos curiosa. aprendiendo constantemente, ¿no? Claro, es que además desde pequeño me hacía preguntas que son las que me han llevado luego a dedicarme al mundo del misterio, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay vida inteligente fuera de nuestro planeta? Pues todo eso se define con la curiosidad, a todo eso te lleva la Sí, sí. curiosidad. Lo que pasa es que la gente cuando crece la va perdiendo. Yo creo que la sociedad, Estoy contigo. nuestros padres, todo el mundo, te van recortando las alas de la curiosidad y yo las tengo, no te voy a decir intactas, ya lo decía antes, que no las tengo no la tengo al 100%, pero yo creo que es lo que más me define como persona. O sea, en mi tarjeta de visita, que ya no las uso, pero pondría curioso, simplemente. Con eso lo definiría todo. José, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Pues fíjate, al principio he querido ser muchas cosas, pero casi todo estaba englobado en lo mismo. Una época en la que me dio por querer ser una especie de descubridor, inventor. O sea, a mí me apasionaba lo que era la biografía de gente como Edison o de gente como, no sé, personajes que han descubierto cosas importantes o que han inventado cosas importantes, ¿no? Y hubo una época para mí los inventores y los descubridores y Fleming y toda esta gente me parecían impresionantes. Pero sobre todo teniendo en cuenta que con 8 años escribí la primera novelita, el ser escritor ha estado siempre presente en mi vida. Con ese pequeño destello de ser descubridor y de ser inventor, que al final te lleva lo mismo, a la curiosidad, a querer hacer cosas, a querer explorar, pero sobre todo el escribir. Yo soñaba con ser escritor y fíjate, al final lo he medio conseguido. No vivo de la literatura, pero ya ha llegado un punto en el que me da igual. Escribo porque me gusta escribir y luego me gusta compartir con los demás las cosas, pero sobre todo escritor. Y luego hubo un momento en el que entró el mundo del misterio, ahí también como un ciclón, y por lo tanto decidí también dedicarme a él, pero está combinado con la literatura también, porque escribo de misterio, ¿no? O sea, yo creo que sigo manteniendo muy pocos niños que dicen quiero ser esto de mayor, luego lo son, porque al final la vida te va llevando por otros derroteros o te dejas guiar, estamos contaminados por la gente que nos rodea, pero yo he seguido la misma línea y me parece curioso porque últimamente cuando tropiezo con gente que me conoce de cuando era un niño, me dicen, joder, qué curioso, José, que te sigues dedicando y hablando de las mismas cosas que hablabas cuando tenías 8 o 9 años o 12 años, ¿no? O sea que he seguido manteniendo esa misma línea. Y el mundo del misterio y la literatura ha sido siempre fundamental en mí, era lo que quería ser de mayor. Bueno, José, ya vamos sabiendo un poquito más de tu faceta personal, ¿eh? Sí, sí, Vamos sí, sabiendo porque esto lo va de mucha gente. sí. ¿Te gusta la política? No, para nada, ni entiendo de política. Fíjate, la única vez que yo he votado fue con 19 años y era porque, claro, era la primera vez que se me permitía votar y yo estaba contentísimo. Para mí era una cosa como cuando me saqué el carnet de conducir. Joder, ahora puedo tener coche, ¿no? Ahora puedo votar. Pero luego no he vuelto a votar más porque no creo ni siquiera que el poder lo tengan los políticos. Creo que hay gente por encima, poderes económicos, financieros, que son los que controlan al final a los políticos. Con lo cual, esté uno o esté el otro, vamos a estar igual de controlados, creo, por las grandes élites, ¿no? Y luego además que cuando aparece un partido nuevo, medio nuevo y te ilusiona,
ilusionas con él, luego te das cuenta de que están hechos de la misma pasta, ¿no? Entonces al final no termina de gustarme ninguno. Sí es cierto que si analizo todos los partidos políticos y todos los programas de estos partidos políticos, hay cosas con las que empato con uno, empato con otro, pero no hay ninguno con el Estoy de que... acuerdo con uno más que ¿Mm? con otro. Sí, no hay ninguno con el que me sienta identificado, ¿no? Y Y aparte que no me gusta la... entonces, actualmente, ¿qué te parecen los políticos que hay? Pues los mismos que ha habido siempre, en cierto modo. O sea, hemos cambiado de partido, pero es que tampoco no, creo que lo están haciendo mal y que lo han hecho mal siempre el partido que está ahora, pero es que también tiras para atrás y te das cuenta que el anterior también cometía grandes errores. Tenían sus cosas buenas, sus cosas malas, pero es que no ha habido un solo político en la historia reciente de España que a mí me haya parecido que hacía las cosas medianamente, que haya hecho las cosas medianamente bien en general. Habrán tenido sus aciertos, ¿no? Pero han cometido muchos errores y yo creo que cobran lo suficiente como para que intenten hacer las cosas bien. ¿De qué sirve que un político tenga por debajo multitud de ministros y de asesores y de concejales o sea, tanta gente cobrando sueldos para que al final hagan las cosas medianamente bien? Yo creo que no es de Y recibo, por lo ¿no? menos, si la hicieran medianamente bien, Claro, bueno, es que ni pues, siquiera llegan a eso. Por eso yo estoy muy desencantado de la política. Además que cuando era niño me parecía aburrido y como sigo manteniendo al mismo niño, pues me sigue pareciendo aburridísimo. Entonces no entiendo de política. ¿qué alimento no te puede faltar en un plato? Pero hay comidas muy nuestras que me gustan, que me encantan, ¿no? No sé, la tortilla de patatas, ¿no? Aunque la patata sabemos que viene de fuera, ¿no? Pero bueno, ya luego la convertimos en algo muy nuestro y sobre todo lo que es la receta en sí, la tortilla de patatas me encanta. Luego hay otras comidas que son un poquito más diferentes, ¿no? Pero que también son quizá un poco más elaboradas, no es lo típico, típico, pero a mí me encanta comer, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues las gambas al pipi, los boquerones en vinagre, son cosas que me apasionan, pero claro, yo sobre todo me quedo con lo más nuestro, lo más tradicional, la tortilla de patatas, la paella. De hecho, cuando yo era pequeño me quería ir al Tíbet para hacerme una especie de monje budista y luego al final decidí no hacerlo, entre otras cosas, porque allí no se hacía tortilla de patatas. Digo, pues lo voy a echar mucho ¿Puedo de menos. comer tortilla barata? ¿Sí? Pero a mí me gusta que esté poco hecha. Fíjate que hay gente que le da un poquito de asco, pero a mí me gusta que esté poco hecha. Igual, que haga así y salga un poquito el huevito ahí. A mí me parece Efectivamente. Esa sería un poco, yo me quedaría con la tortilla de patata, aunque me encantan los boquerones en vinagre y las gambas al pipi. Lo digo por si alguien algún día como me quiere invitar a algo, que sea eso. que tonto no eres. No, no. Y plato muy nuestro, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tienes algún amuleto, José? Sí, ahora mismo no lo llevo encima, pero sí suelo llevarlo sobre todo cuando salgo a la calle. Y llevo principalmente una fotografía de mi abuelo que va dentro de una especie de librito, que mi abuelo fue un personaje muy importante para mí, fue una especie de casi de maestro, de compañero, ¿no? Que me ayudó mucho a meterme en el mundo del misterio, aunque él no creía en esos temas, pero como yo sí creía, pues él se dejaba llevar y me ayudaba. Luego tengo también a Fray Leopoldo, que no me puede faltar, colgado y en la Después hablamos cartera. de esto. Después hablamos de esto. Luego hablamos de él si quieres. Y llevo también desde hace poquito las cenizas de mi gato Poe, que se murió hace poco y para mí es como si se hubiera muerto un familiar. Es decir, se han muerto familiares míos. Ahí pobre No, Paul, el alpinista, ¿no? sí, efectivamente. Eso, lo que pasa es que ese nombre ya venía de antes. Quiero decir que no se lo puse por la muerte de Poe, pero Pensaba sí, ponerle- efectivamente. Y la fotito que aparece, además en mi canal de YouTube, es Poe, es mi gato Poe, que además le puse ese nombre por Edgar Allan Poe y sus relatos, ¿no? Y bueno, él murió hace poco y ya te digo, han muerto familiares míos cercanos y he lamentado más la muerte de Poe, porque para mí un gato, igual que un perro, no es simplemente un animal, es un compañero de vida, un compañero de viaje, ¿no? Y por lo tanto lo lamenté muchísimo. Para mí fue un palo tremendo y estuve durante algún tiempo muy tocado. De hecho, a los pocos días me vino la inspiración, compuse una canción, que la tengo por ahí colgada en Facebook, y era una canción dedicada a Poe. Hablando de canción. También te dedicaste un poquillo ahí en el mundo de la música, estuviste ahí tocándolo un Y poquito. bueno, no Yo tengo solamente una un... cinta, yo tengo una cinta de cassette que tú me regalaste Sí, hace más de 20 años, con melenas, cierto. con melenas. Sí, cierto, cierto. Pero bueno, no solamente es que me dedicara así de refilón, es que yo empecé a componer canciones con
14 años, me parece que hizo 16, la primera canción. He compuesto 300 temas que están registrados en la Sociedad de Autores. Con 18, 19, 20 años estaba haciendo giras en Latinoamérica. O sea que yo me he estado muy de lleno en la música. Lo que pasa es que, claro, hoy día el que me conoce como escritor de misterio y de pronto me ve cantando en un pub, dice, bueno, a este es que se le ha ocurrido ahora el dedicarse a la música. Y no, es que ya estaba componiendo canciones con 16 años. La música, que se me No, sí, olvidaba antes sí, decírtelo, sí, es una de mis pasiones, ¿no? Y tú me has conocido en sí, esa época. Ah, no lo sé. Hay gente que no te conoce de ahora claro. y no Mm, lo sabe. sí, sí. Vamos a ver, José, ¿a qué te gustaba jugar de niño? ¿O no era juguetón, era más bien estudioso? Bueno, era estudioso porque en ese sentido era un niño muy adulto, en el sentido, o muy responsable, ¿no? Yo me hacía mi idea de voy a estudiar esto, lo otro, cuando sea mayor voy a dedicarme a tal cosa, con lo cual yo era muy, muy estudioso y solía sacar buenas notas, pero también jugaba mucho, ¿no? No podía faltar en mi casa la Spectrum. Yo tenía un Spectrum, se puede considerar como una especie de consola, pero en esa época era como una especie Sí, de después, ordenador en el que podía jugar. Estaban los del Spectrum, los del Astra, y yo tenía, para mí el Spectrum era fundamental y estaba jugaba también todos los días. estaba también la amiga. También, ¿no? Sí, sí, es verdad. Mucha gente tenía la Amiga, ¿no? Pero para mí Spectrum fue una especie de consola que me ha acompañado durante toda mi infancia, ¿no? Con juegos maravillosos en esa época en los que los juegos era todo pequeños píxeles y el muñequito era así de chiquitito, pero tú lo tenías aquí dentro. Entonces, Sí, 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 yo ahora mismo recuerdo, yo he vuelto a jugar a muchos juegos de esos y en mi mente estaba que eso era imágenes como, bueno, efectos especiales de películas de Hollywood y ahora los pongo y ves el muñequito así, y dices, ¿cómo es posible que yo antes lo disfrutara tanto? Pues por lo que antes te decía, Antonio, teníamos imaginación, que la hemos perdido, capacidad de asombro, ¿no? Entonces yo jugaba mucho con la Spectrum, pero luego era un niño también de tirar mucho de imaginación, de jugar a juegos de imaginación y eso no me ha faltado nunca. La imaginación es otro valor importante que tienen los niños y que tampoco he perdido del todo, ¿no? Por eso puedo escribir muchas veces sobre ficción, porque tengo imaginación. Pero bueno, la Spectrum ha sido fundamental en mi vida, en mi infancia. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida, José? No he cometido así grandes locuras que recuerden, no, las que han sido supongo en mi labor como investigador, ¿no? El haber entrado en sitios pues un poco peligrosos, ¿no? Sin darte detalles, por ejemplo, una vez entré en una base militar, no voy a decir del país que era, entré en una base militar metido en el maletero de un coche, porque tenía contactos con un militar que trabajaba allí dentro, que me quería enseñar ciertas cosas que sería muy largo de contar, pero me dijo que era imposible que yo entrara por vías normales y dice, oye, métete en el maletero. De ahí entramos a la base militar, que yo entro sin problema, era un coronel médico de una base militar concreta, casi se me escapa. Y bueno, entramos a un hangar y ahí ya salí y me enseñó una documentaciones muy importantes relacionadas con el mundo de los ovnis, ¿no? Cositas como esa, ¿no? De arriesgar un poco la integridad física con tal de poder llegar al fondo de un caso. Pero luego lo personal, no creo que haya hecho así nada que sea especialmente peligroso, ¿no? José, si tú escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente querría leerlo? Bueno, no sé si querría, porque la gente es poco dada a leer, pero sí creo que interesaría a la gente, pero como interesaría un libro escrito por ti y por tu vecino y por el señor que vive allí enfrente. Yo creo que toda persona tiene una historia interesante que contar. Lo que pasa es que hay que ahondar en ella. Y da igual que esa persona haya viajado mucho, que haya estado en la guerra civil como combatiente o que sea una persona que no haya salido de su barrio. Casi todas las personas han tenido experiencias en su vida que creo que pueden ayudarnos al resto, si las Sí, que conociéramos, pueden ser interesantes. yo creo que sí, que cualquier vida puede ser interesante si sabes cómo contarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, la mía ha sido un poquito diferente a la de la mayoría por las cosas que te he contado, porque mi infancia ha sido distinta, porque era un niño diferente, eso no lo puedo negar, para bien o para mal, no sé si eso es bueno o malo, he sido un adolescente diferente y luego el hecho de haber viajado mucho para investigar, para cantar, como antes te decía, eso me ha proporcionado el poder vivir experiencias alucinantes. Yo llevo algunos años escribiendo mis memorias, pero no para publicarlas, sino simplemente para tenerlas yo por si algún día pierdo la memoria, porque cuando nos hacemos mayores vamos perdiendo poquito a poco la memoria. Ya si nos afecta el Alzheimer, olvídate, eso ya es una auténtica desgracia. Y yo quiero tener eso escrito por si algún día pierdo la memoria parcial o totalmente, poder recordarme, o por lo menos aunque no sepa
quién está ahí en el libro, conocer las andanzas de ese loco llamado José Manuel Frías. Y luego, por si algún descendiente quiere saber quién era yo, pues que pueda leerlo. Ahora mismo llevo creo que 1200 páginas más o menos y voy por los 25 años. O sea, todavía me queda para alcanzarme, me queda un poquito, ¿no? La verdad que es un tema interesante, ¿verdad? Sí, pero que además recomiendo que todo el mundo lo haga, que todo el mundo escribiera sus memorias, porque el día que te mueras eso se pierde. Y si está por escrito, a lo mejor un hijo tuyo, un nieto tuyo quiere saber cómo era. A mí me encantaría que mi abuelo hubiera escrito sus memorias para saber cómo fue su infancia, su adolescencia, pasajes que no he conocido, ¿no? Entonces yo recomiendo que la gente lo ponga por escrito. Es una actividad muy buena. Y de hecho creo que incluso, aunque esto lo tendría que confirmar un médico, cuando uno empieza a perder la memoria, Es no te bueno leer. acuerdas. Claro, porque tú no te acuerdas, pero lo tienes aquí. De hecho, cuando alguien te recuerda algo, dice, ay, sí, ahora he caído, ¿no? Hace que se produzcan ciertos contactos ahí dentro y recuerde. Entonces, como terapia para que la memoria funcione mejor, es interesante al tener todo eso por escrito, ¿no? Por lo cual lo recomiendo. ¿Qué motivación mueve tu vida, José? Eh, yo soy una persona que además hago muchas cosas como por rachas y luego dejo de hacerlas porque a mí lo que me motiva es la ilusión por las cosas. En general, quiero decir que me tengo que ilusionar con algo. Yo estuve, por ejemplo, haciendo 20 años de radio, mi programa Límites de la Realidad, que empecé con 18 Bueno, años, año 95, y justo cuando cumplí 20 años de programa, lo dejé, pero lo dejé porque ya no me notaba ilusionado. O no sea, te si yo un día motivaba. no me ilusionaba, entonces me parecía un fraude el seguir haciendo radio si no me ilusionaba. Si me hubiera ganado la vida con ello, sí, lo hubiera considerado como un trabajo, pero para mí era un hobby y ya como no me ilusionaba era traicionarme a mí mismo el seguir haciéndolo. Y luego si te metes en mi canal de YouTube verás muchos proyectos que empiezan y se acaban luego, porque yo empiezo movido por una ilusión y lo que dure la ilusión. Entonces yo soy una persona que me muevo siempre por ilusiones, ¿no? Digamos que El- eres, en ese sentido, digamos, José, que eres honrado. O sea, en el momento sí, que tú pierdes la ilusión por una cosa, no sigues, porque tu honradez te prohíbe el seguir haciendo sí, una cosa que ya no te motiva, que no te claro. exige, digámoslo así. Exacto, y un acto de coherencia conmigo mismo y con ¿No? los demás, ¿no? Humildad. Exactamente, claro. Y ya te digo, aquello, ahora me está entrando el gusanillo de la radio, estoy empezando a hacer cositas, ya vuelve a surgir la ilusión, pero si alguna vez también me desilusionara con el misterio, pues también lo dejaría, pero lo dudo porque es que para mí es vital, ¿no? Es como respirar, ¿no? El buscar respuestas a las preguntas, aunque no las encuentre. A mí lo que me importa es el camino, no es la meta. Pero funciono por ilusiones. Yo para poder hacer algo, un proyecto, moverme, viajar, tengo que tener esa ilusión, la ilusión del niño, ¿no? Que está todavía ahí dentro. Y cuando se ilusiona, cuando me ilusiono por algo, eh, empiezo a luchar por ello de una manera completamente plena. La ilusión es lo que define mi vida. Bueno, vamos a ir te voy a hacer una pregunta sobre España, digamos. Vamos a ver, ¿qué te parece que, bueno, pues que aquí las tradiciones de fuera, como por ejemplo el Halloween o el Papá Noel, que eso era un invento, eso es para gastar dinero, todo es comercial, aquí siempre ha sido los Reyes Magos y punto, ¿no? Sí. Y que las fiestas nacionales se estén perdiendo. Hombre, yo creo que tenemos que conservar lo nuestro, sobre todo. No me importa que venga algo de fuera, siempre que no desplace lo que está dentro, ¿no? Exacto, O sea, exacto. no es malo agregar, siempre y cuando no quites cosas que ya están ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay que conservar las tradiciones, ¿no? Hombre, yo cuando veo niños que se divierten en Halloween y tal, pues me parece perfecto, pero sin que perdamos lo nuestro. Lo que pasa es que lo nuestro a veces lo perdemos ya no solo porque vienen cosas de fuera, sino porque no nos informamos. Por ejemplo, ¿cuánta gente celebra la noche de San Juan? Y la noche de San Juan, ¿qué es para la gente hoy día? Hacer una hoguera en la playa, emborracharte, saltar por la hoguera, por encima de la hoguera y Una mojarte buena dos. fe. Exactamente. Y esa gente no sabe lo que está celebrando. La noche de San Juan es una festividad, es un ritual que se realizaba desde antes de que existiera San Juan. O sea que luego ya la iglesia lo cristianizó esa festividad. Pero una festividad sobre todo de gente que comprendía de la naturaleza en todo su esplendor, lo que hoy consideramos como brujas, como hechiceros, gente que estaba en contacto, ¿no? Con ese poder de la naturaleza y hacía rituales, sobre todo en las riberas de los ríos, más que en el mar, aunque también en el mar. Pero todo eso lo hemos olvidado y lo centramos en una borrachera, ¿no? Igual que la Feria de Agosto, que mucha gente celebra la Feria de Agosto y se cree que es algo que se le ocurrió a un señor hace pocos años y tiene relación con la llegada con la conquista de Málaga por parte de los reyes católicos
en el siglo, a finales del siglo XV, ¿no? Con lo cual olvidamos muchas veces nosotros mismos nuestras tradiciones y celebramos algo que no sabemos ni lo que es por el simple hecho de celebrar y de pasárselo bien. Está muy bien, pero lo suyo es conocer el auténtico origen, ¿no? de esas celebraciones. Yo creo que así se disfruta muchísimo más. Vamos a ir a lo personal, personal. ¿Eres celoso? ¿Perdón? ¿Eres celoso? No, no, es que además yo creo que eso, el hecho de los celos, también en conjunto, con todo lo que engloba, ya no solamente de pareja, sino incluso en el mundo del misterio, de la literatura, Ah, el cerrarte ahí, no querer que nadie entre, el estar celoso de los compañeros, eso tiene mucho que ver con el maldito sentido de la posesión. Quiero decir, tú cuando sientes esos celos es porque tú crees que esto, el móvil, por ejemplo, es tuyo y como es tuyo no quiero que te acerques, no quiero que nadie lo mire. Y yo el sentido de la posesión hace mucho que lo dejé completamente aislado, ¿no? Pasa mucho en el mundo del misterio, a ti te habrá ocurrido, pues tú tienes tu grupo Rec Málaga, igual vas a investigar un sitio y como ese lugar haya sido investigado por otro grupo, ese grupo igual se enfada, se enfrenta a ti porque es verdad, ¿eh? ha Sí, sido sí. aquel sitio que es su caso y son sus testigos y es su casa abandonada, cuando nada es Ah, de nadie. es verdad, Sí, José. es que es más, cuando yo investigo un caso y los testigos me cuentan algo, no solamente el testigo no es mío, porque no son mis esclavos, sino que además yo estoy agradecido de que me cuente esa historia. Y luego me voy y la escribo, y si van 40 investigadores más, pues oye, mucho mejor para que se difunda esa historia. Pero el problema está cuando dices, este es mi caso, mi testigo, mi lugar, mi historia, y todo lo basamos en la posesión. Y yo detesto la posesión, con lo cual, una vez que ya has dejado fuera ese afán y ese sentido de la posesión, no puedes ser celoso, ¿no? Porque es completamente imposible en todos los ámbitos, incluso también en el de pareja, ¿no? Nada es tuyo, nada te pertenece. Tú eres tú, la otra persona es la otra persona. En un momento determinado conjugas las voluntades para vivir en equipo, ¿no? Pero nada de nadie, nada de nadie. Tú sí eres de ti, pero a partir de ahí no, a partir de esta frontera no existe nada que sea tuyo. ¿Tienes algún prototipo de mujer, José? No, es que claro, igual te puedo decir cuál es el prototipo y te puedo decir morena y te puedo decir con los ojos negros, que luego ves una rubia y de pronto te pega el chispazo, ¿no? Entonces, tampoco, no hay un prototipo, ¿no? Porque, no sé quién lo decía, creo que Julio Cortázar, ¿no? Que el amor es algo que llega y te deja clavado en el suelo como si tuviera partido un rayo, ¿no? Entonces, al final, el prototipo no te sirve de nada, porque cuando llega ese chispazo y llega ese rayo, te quedas completamente desubicado y Sí que es tú verdad. creías que había un prototipo y ese prototipo al final no existe, ¿no? Sí, Entonces, sí. no tengo ninguno en especial. José, ¿te gusta el fútbol? Bueno, me gusta, pero con moderación. Quiero decir que, por ejemplo, yo soy del Real Madrid, sobre todo Fútbol. porque tengo esa Pero, tradición, tú también lo eres, ¿no? bueno, tú lo Y tengo esa tradición sobre todo por mi abuelo, que él era también. Ajá. lo de merengue era por el Madrid. Sí, ¿no? Claro, es verdad. Sí, sí, pues fíjate, no había caído yo hasta ahora, que era ese QRZ, ¿no? Que tenía, ¿no? Ese mote. Pues yo sobre todo eso por mi abuelo. Entonces, claro, a partir de ahí he aprendido a que me guste el fútbol con moderación, en el sentido de que gana el Real Madrid y me lo paso de maravilla. Ahora, pierde el Real Madrid, tampoco hago un velatorio. Ah, Entonces, hace un drama, claro. exactamente. Entonces yo creo que eso me permite disfrutar de lo bueno y olvidarme luego de lo malo. Y luego de la selección española, por supuesto, también, ¿no? Yo creo que el Real Madrid y la selección española, pero hombre, si pierden tampoco es que sea algo que me vaya a afectar en mi vida personal, como le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, me lo tomo con moderación, pero sí, sí, me gusta el fútbol. Suelo ver un poquito de fútbol y como buen seguidor del Real Madrid, disfruto cuando gana el Real Madrid y disfruto cuando pierde el Barcelona, ¿no? Que eso no lo podemos evitar. Sí, claro. El peor momento de tu vida. No he tenido bueno, he tenido muchos momentos así, pero no sabría decir. Bueno, sí, hay uno que además lo convertí en relato ahora que caigo. Yo creo que ese habría sido quizá el peor. Yo tenía, creo que 12 años, 13 años. Mi hermana Natalia tiene 4 años menos que yo. Entonces dormíamos en la misma habitación, teníamos una cama litera
y ella dormía arriba y yo abajo, ¿no? La litera además era nueva, la habíamos puesto nueva. Y un día me regaña mi padre por algo que hice, no sé si había quemado una pieza de plástico con un mechero, las cosas que se nos ocurren a los niños, ¿no? La curiosidad de nuevo, ¿no? Pero bueno, me regañó diciendo que no podía salir del cuarto hasta no sé qué hora, ¿no? Total, que me aburro, mi hermana mientras estaba allí en la litera subida, y entonces vi debajo de la cama una caja, la abrí y eran piezas de fontanería, se ve que hicieron algún tipo de reforma y guardaron allí los restos, ¿no? Entonces, bueno, empecé a coger aquellas piezas, entre ellos un tornillo podía tener 20 centímetros, y puse el tornillo de pie y varias piezas más. Estoy allí jugando y de pronto escucho algo que se rompe, crack, y veo que mi hermana cae. O sea, se cae de la cama litera, de la parte alta, y la frente da contra el tornillo. Claro, cuando yo la vi caer y luego cayó de lado, la sangre chorreando, entonces yo, hombre, era un niño, no sabía hasta qué punto podía esa herida afectarle, pero claro, si hubiera sido un adulto, sabiendo que cae sobre un tornillo de 20 centímetros en la cabeza, que además le fracturó el cráneo, lo normal es que el tornillo te atraviese, ¿no? Bueno, se la llevaron rápidamente para el hospital y tuvieron que llamar a un cirujano que estaba de vacaciones en no sé qué isla, lo tuvieron que traer en helicóptero porque la niña se moría, ¿no? Y bueno, al final hubo suerte, nos dijeron que había sido un milagro porque al parecer cuando el tornillo rompe el hueso, parece que se forma una capa de aire que impide que atraviese el cerebro. Entonces la niña al parecer, mi hermana, cayó, rompió el cráneo, pero luego cayó de lado sin que el tornillo se le clavara. Entonces, claro, aquello fue para mí una experiencia terrible. Todavía recuerdo cuando la llevamos corriendo al hospital en el coche, que iba chorreando de sangre, ella sonriendo, porque supongo que será el shock que te provoca, que hace que no te duela. Iba sonriendo todo el camino y, claro, yo la miraba, estaba al lado mía y mirando a esa niña sonriendo con el boquete en la frente y la sangre, imagínate, ¿no? Y luego llegamos al hospital, la metieron a urgencia y se me acercó un enfermero y así como bromeando, me tocó el pelo y me dijo, Superman, ¿tú por qué no la has salvado o algo así, ¿no? Bueno, al final salió bien de esa operación, no tuvo ningún tipo de secuela, más allá de lo que es la cicatriz, que luego además se le fue subiendo cuando ya le creció la cabeza. Pero claro, para mí fue una experiencia muy traumática porque podía haber muerto por mi culpa, ¿no? Nunca había escuchado yo una cosa parecida, ¿eh? Y además lo convertí en un relato. Tengo un relato en mi libro, además te lo pasé hace poquito, se llama La Hermanita, por si quieres leerlo. En ese relato da la impresión de que la niña sí muere, pero bueno, he transformado la historia en relato para sacar ese veneno que tenía dentro. Y para mí fue una experiencia traumática. Supongo que he tenido otras, ¿no? Pero posiblemente esa sea la peor porque estuvo a punto de provocar la muerte de mi hermana y fue un auténtico milagro. La verdad que me quedó. Mm. ¿Te has llegado decepciones en la vida, José? Pues sí, supongo que como todo el mundo, ¿no? Sobre Sí. todo teniendo en cuenta que lo que yo más admiro es la lealtad, pues la deslealtad es lo que más deploro en la gente, ¿no? Y en ese sentido sí ha habido mucha gente desleal, mucha gente a la que he ayudado, incluso dentro del mundo del misterio, ¿no? Pues yo llevo 25 años para llegar a donde he llegado, que no es muy alto, ¿no? He conseguido algunas cositas y siempre me gusta que la gente que está empezando y que recurre a mí, pues echarle una mano para que se ahorren ciertos peldaños de la escalera, ¿no? Y luego lo consigues y te dan la espalda por la prepotencia, por... Entonces, bueno, ahí ha habido actos de deslealtad que sí me han apenado durante un tiempo, pero bueno, al final terminas olvidándote, cada uno es como es y cada uno al final tiene lo que se merece, ¿no? Con lo cual tampoco me preocupa mucho, ¿no? Ha habido momentos así de decepción, pero yo me quedo sobre todo con lo bueno, como en todo en la vida. Yo creo que tendría que haber un telediario donde se contaran las cosas buenas que ocurren en el mundo, no solamente las malas, ¿no? Yo me quedo sobre todo con lo bueno. Pues sí, la verdad es que sí, estamos de acuerdo. Has conocido, perdón, últimamente a alguien especial? He conocido a mucha gente, sobre todo a raíz de mi trabajo en el mundo del Pero misterio. últimamente, ¿Alguien en especial, en concreto? Pues no sabría decirte, es que ha sido mucha gente. Es que el problema está que si menciono a una sola persona, los demás se pueden sentir ofendidos porque ha sido tanta gente. Es que el misterio me ha permitido, sé que también te va a parecer extraño, pero del mundo del misterio yo me quedo sobre todo, y eso me pasa cuando salgo a investigar y cuando salgo a hacer rutas y lo que sea, me quedo sobre todo con el factor humano. Para mí lo más importante cuando visito un sitio para investigar es primero la gente, luego los paisajes y la gastronomía y luego el misterio. O sea, el misterio es una excusa para conocer gente maravillosa y lugares maravillosos y luego el misterio de por sí es muy interesante. Pero ya no se ha convertido en lo fundamental. Yo cuando voy a hacer algo de misterio me quedo sobre todo con esos encuentros mágicos con la gente. Y te puedo asegurar que cuando he hecho investigaciones, cuando he hecho rutas como guía,
cuando he hecho presentaciones de libros o conferencias. He conocido gente que luego han sido muy importantes en mi vida, que han seguido estando ahí, ¿no? Y que el vínculo ha sido precisamente ese encuentro mágico con el misterio. Pero si me lo permites, no voy a decir nombres porque decir uno es Por desdeñar a los demás. supuesto, me parece lo correcto. ¿Qué no te gusta de este mundo? Pues tantas cosas, ¿no? Y tantas cosas que me gustan también, ¿no? Pero bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que algo que está provocando que las cosas cada vez vayan a peor es lo que creíamos que podría ser lo que provocaría que el mundo fuera a mejor. O sea, yo que he vivido en la década de los 80 y que he disfrutado con mi Spectrum y con cuatro cosas, fíjate cómo hemos entrado en una especie de caos en el que últimamente todo lo que importa es tecnológico y cada vez la tecnología mejor y nos vamos envolviendo de tecnología y llega un punto en el que estamos perdiendo el afecto con los demás, la conexión con los demás. Ahora con el confinamiento es cuando nos estamos descubriendo que hay gente al lado nuestra, porque estábamos atados a una pantalla de ordenador, a un teléfono móvil, veías a gente en los bares. Casa, ¿no? Y a No sé, nuestro, claro, es que no sé estamos si tú has conociendo a nuestros visto. padres, a nuestros vecinos, a Claro, nuestros hijos. exactamente. Ahora es cuando estamos descubriendo, coño, sí hay gente, había gente aquí, ¿no? Pero es que no sé si a ti te ha pasado de ir a un bar y ver a, por ejemplo, a dos amigos o a una pareja, cada uno con el móvil, hablando con Sí, sí, gente que sí, está en o otro sea, lugar del mundo, que creo que eso no pasará ahora cuando acabe el confinamiento. Luego volveremos a lo mismo. El ser pasa humano igual, siempre tropieza, ¿no? En lo mismo. la casa igual, ¿eh? Sí, sí, igual, lo mismo, Yo he ido, claro. yo he ido a casa de Sí, amigos sí, sí. míos y no cojo los móviles, ¿eh? Claro, pues eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? Yo creo que hemos entrado en tal espiral de cada vez queremos cosas más tecnológicas, mejores, más modernas, que nos estamos olvidando Actualidad, claro, y nos olvidamos del factor humano, de la espiritualidad, de muchas cosas que son importantes. Yo creo que es que no lo vamos a descubrir hasta que esto pegue un bombazo y tengamos que empezar otra vez a hacer fuego con la yesca y el pedernal, seguramente, porque vivimos completamente atados a lo tecnológico y yo creo que ese vínculo tan grande es dañino porque el día que nos falte nos vamos a sentir completamente desamparados. O sea, ahora mismo desaparecen las redes sociales y la gente se tira por los balcones, si faltara. O sea, si no tuviéramos Facebook, si no. Y yo creo que ese vínculo, yo creo que tenemos que aprender a minorarlo y a disfrutar de pequeñas cosas que nos pero ya rodean. va a ser difícil, José. Ya va a ser difícil. Muy complicado, sí, sí, Ya va a ser difícil. sí. José, ¿crees que el mundo gay es promiscuo? Supongo que igual de promiscuo que el que no es, que el mundo que no es gay, el de los heterosexuales, me imagino. Es que, claro, muchas veces igual se demoniza al mundo homosexual, el mundo gay, pero uno mira alrededor y se encuentra que esa promiscuidad está también en los que no lo son, en los que son heterosexuales. O sea, yo creo que en ese sentido no hay mucha diferencia. A mí lo que no me gusta quizás es la pantomima, el circo. Yo cuando tengo amigos que son gays y que ellos Sí. mismos dicen que odian ese circo de manifestaciones gays donde van medio en pelotas y van con la peineta Pues, puesta. Es que eso, dicen, eso es lo que yo también. claro, es que dice, yo no me identifico con eso, yo soy una persona completamente normal, pero que en vez de tener los ojos negros los tengo azules, entonces no tengo que tener la peineta ni ir en pelotas. Entonces, ellos mismos se sienten muy dolidos con esas reivindicaciones que son completamente absurdas, pero luego el hecho de que alguien sea gay a mí me parece completamente normal, como el que tiene los ojos de otro color, ¿no? Sí. ¿Eres una persona difícil de llevar, José? No soy difícil, lo que pasa es que tengo mis manías y hay que entenderlas, ¿no? Pero no soy una persona que sea molesta o con la que no se pueda convivir. De hecho, soy bastante afable, no suelo pelearme con nadie, suelo defenderme, eso sí, ¿no? Cuando alguien me ataca, pero no soy una persona, creo que soy más bien afable y tranquila en ese sentido. Lo que pasa es que para convivir conmigo tienes que entender pues, que me gusta hablar solo, que me gusta pasear de noche por la casa como si fuera un zombie, que me gusta estar escribiendo y metido en mi mundo, pero yo creo que son manías que no hacen daño a nadie, ¿no? Con lo cual, no soy una persona especialmente difícil de llevar una vez que ya me entiendes y me comprendes, ¿no? ¿Eres de ideas fijas? Bueno, cuando tengo una idea por la que creo que tengo que luchar, sí, pero si entiendo que en esa idea estoy equivocado, rectifico. Y si tú me haces entender que me he equivocado en algo, pues al final te doy la razón. O sea, no soy tozudo en el sentido de me he equivocado, pero ya tengo que seguir por ese camino porque no voy a dar mi brazo a torcer, ¿no? Ahora sí, creo que llevo la razón, por supuesto que lucho a muerte, lucho hasta el final, ¿no? ¿Guardas rencor a alguien? No, intento no hacerlo. A veces me cuesta, o sea, hay gente que me lo pone muy difícil, ¿no? Pero intento que no. Yo siempre he considerado que el rencor es como una especie de cáncer, no físico,
pero sí una especie de cáncer que lo tenemos ahí dentro, en el alma, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, te odio a ti porque tú me has hecho algo malo y yo te tengo rencor, ese rencor lo llevo dentro. Y si llevas algo dentro es algo que te está haciendo daño, estás constantemente recordando a esa persona. Entonces, al final, el rencor nos sirve para hacernos daño a nosotros mismos, porque tenemos ese cáncer dentro que nos está comiendo, ¿no? Tú no tienes vida. Claro, pues estás constantemente pensando en tu enemigo, en aquel que te ha hecho Exacto. daño. Entonces, yo Olvida a tu creo que familia, olvida a tus hijos, olvida exacto. a todos. Sí, sí, Nada más además que te a lo que hace. hace él, a lo que hace aquel. Aparte que en esos momentos tienes muy mal humor y ese mal humor a veces lo vuelcas en la gente que no te ha hecho daño, ¿no? Y entonces yo creo que hay que intentar también aminorar eso y cuando alguien te haga algo, defiéndete o ataca de la forma que sea y una vez que termines, cierra esa parcela y olvídate del asunto, ¿no? El rencor yo creo que es muy dañino para el ser humano, para el propio, la propia persona que siente rencor, aunque tenga razón y le hayan hecho daño a ella, lo considero como un cáncer, vamos a Sí, decirlo, en sí, el sí, alma, en sí, el espíritu, totalmente. Y para la salud también malo. por supuesto. Bueno, José, hemos terminado la primera parte, Sí, ¿vale? Que creo que ha estado bastante bien. Te he quitado algunas preguntas, sí. pero vamos, lo que te he quitado no tiene tampoco mucha importancia. Ahora vamos con las preguntas de la gente. Muy bien, estupendo. Lo que sí te pido que seamos más breves, Sí. no por ti, sino por el tema de la grabación, que yo no sé lo que graba esto. Ujú. No tengo ni idea, lo que no quiero es que se nos ponga. Estupendo. Bueno, pues vamos con la primera, ¿vale? Ujú. Hola, buenas tardes, José Manuel. Te quería preguntar, mi pregunta es, ¿has tenido alguna vez miedo en alguna investigación paranormal? Bueno, yo he tenido miedo hasta en mi casa, Yo estando también, solo. la pregunta de Andrés. Ah, Andrés, ¿no? Pues querido Andrés, yo he tenido miedo a veces estando en mi casa solo, sin necesidad de estar en un sitio raro. Quiero decir con esto que soy una persona que siente miedo ante lo desconocido, pero yo creo que es que lo siente casi cualquier investigador o todos los investigadores, porque si creemos que realmente hay algo más allá de lo que vemos, el miedo es un sistema de alarma, un sistema para defenderte ante lo desconocido, ¿no? O sea, el que el que parece que es valiente en realidad no es valiente, es temerario, porque el que realmente sabe que hay un peligro intenta evitarlo y siente miedo, ¿no? El miedo siempre es ese sistema de alarma. Entonces yo he sentido miedo en muchas investigaciones, claro que sí. Lo que pasa es que sí es cierto que después de veintitantos años dedicándome a esto, voy a lugares y entro a lugares donde hay gente que no entraría ni loca. Y yo sí entro, ¿no? O sea, he conseguido aminorar ese miedo. O sea, lo importante no es que tengas miedo, que eso no es malo, es saber controlar el miedo. Y eso es lo que yo he conseguido, controlarlo. Pero tenerlo lo tengo. Más que miedo hay que tener respeto. Sí, tener respeto y el miedo sobre todo a lo físico, ¿eh? Que mucha gente dice, bueno, yo no tengo miedo a los espíritus, se mete de noche en una casa vieja y se cae por un hueco. Entonces hay que ir de día, hay que analizar el lugar, hay que tener miedo sobre todo a eso, a qué te vas a encontrar físicamente. Y luego el miedo a los espíritus también está muy bien, pero no es malo tener miedo. Hay que aprender a controlarlo, que es que es lo que yo hago. Una vez que lo controlas no hay problema, pero que esté ahí es normal en el ser humano. Si es que eso es una reminiscencia que tenemos ahí desde el hombre de la prehistoria, ¿no? Que tenía ese sistema de alarma cuando escuchaba un sonido detrás y le iba a caer el tigre encima para poder echarse a un lado, ¿no? Y todavía lo tenemos ahí. Cuando vemos algo que no nos cuadra, rápidamente el sistema de alarma se activa. Lo que tenemos que aprender es a controlarlo, a que no nos domine el miedo. Bueno, otra pregunta de Andrés. Uh-huh. Buenas, José Manuel. Otra vez, te voy a hacer la segunda pregunta, ¿vale? ¿Qué piensa tu familia de que te hayas metido en el misterio paranormal? Bueno, se lo llevan bien todos, porque es que, claro, si fuera una cosa de un día para otro, si yo me hubiera dedicado a no sé qué profesión y un día dejo esa profesión para dedicarme al misterio, pues hubiera sido diferente, pero claro, es que los que me han conocido, y sobre todo mi familia y la gente más cercana, saben que soy así desde que tenía 7 8 años, que ya era el niño rarito del colegio, que era el niño rarito del barrio, que era el niño rarito de la casa que siempre estaba hablando de misterios, ¿no? O sea, lo raro sería que no me dedicara a estos temas con esos antecedentes, ¿no? Entonces han ido creciendo conmigo, han ido conociéndome desde los cimientos de aquel niño al que ya le gustaba el misterio y le gustaba la literatura y por lo tanto se lo han tomado bien, ¿no? Siempre que lo haga pues de una manera lógica y que cuando el misterio no me dé de comer, me dedique a otras cosas paralelamente, yo creo que no hay nada malo en ello, ¿no? Lo malo sería lo contrario, ¿no? Que tú te dedicaras al misterio y la gente de tu entorno te dijera que eso está mal porque los fantasmas no existen o los ovnis no existen
Evidentemente es una cuestión de creencias o de información, ¿no? Pero en mi caso he tenido la suerte de que ese apoyo siempre lo he tenido, por lo menos si no ha habido apoyo, no ha habido tampoco ningún tipo de animadversión, ¿no? Ante esa curiosidad que he sentido siempre y que la ha volcado luego en el mundo del misterio. Esta pregunta te la realiza Antonio. Buenas tardes, José Manuel. Mi pregunta es la siguiente. La maquinita, la Spirit Box, ¿esa realmente funciona con los espíritus? ¿Se comunica a través de la Spirit? Venga, gracias. Bueno, Antonio, eso sobre todo habría que preguntárselo a alguien que se dedicara al ámbito de la parapsicología. Yo me dedico más al ámbito del periodismo de investigación. Ahora, mi opinión personal, evidentemente cualquier cosa puede funcionar. O sea, yo ahora mismo cojo este pendrive y lo pongo aquí y digo a un espíritu que si está aquí que lo mueva, pues oye, a lo mejor el espíritu lo mueve. Entonces cualquier cosa puede servirte para comunicarte con los espíritus. La Spirit Box también podría servir porque se puede incluir en ese sonido de radio un sonido paranormal. Ahora, que lleva a error en el 99% de los casos, sí, porque lo que se mete ahí son sonidos que te hacen parecerte a ti, que te hace creer que has oído algo y ya tu mente hace el resto. Es la paracusia, creo que se llama. Ahí trabaja mucho la sugestión, ¿verdad? Por supuesto, claro. Se llama paracusia, que sería como la pareidolia, pero auditiva. Se escucha algo y tu mente, tu cerebro rellena los huecos y cree que ha escuchado algo, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor parte de lo que se escucha ahí son simplemente frecuencias de radio que van dando saltitos, ¿no? Es un barrido dando saltos y, hombre, se puede colar una voz paranormal, por supuesto, pero claro, en un sistema que el 99% de lo que se escucha es la radio, a mí no me gusta como sistema de investigación para nada. Yo soy más clásico, es la grabadora y la grabadora del tipo que sea y en completo silencio, ¿no? Y es la única manera de hacerlo en condiciones, ¿no? Hay gente que utiliza la Spirit, pero bueno, se utilizan muchos otros sistemas que son muy raros, muy modernos, que quedan como muy super guay, pero a mí no me da ningún tipo de credibilidad, ¿no? Yo tengo que decir... Pero que se puede incluir un sonido paranormal, pero como se puede incluir aquí en el Skype, ¿eh? También. O sea que... Yo, por ejemplo, soy de tu opinión, yo no confío en la Spirit Box. Yo la tengo porque la gente me lo pedía, mi expareja Claudia le gustaba y le gusta, y ella me dio de comprarlo y lo compré, porque a la gente el morbo, como te he dicho, le gusta. Lleva aparatos, lleva esto, le gusta, pero ahí la sugestión trabaja mucho. Claro. Y yo soy como tú, yo soy muy clásico. Yo soy una persona que me gusta cuando voy a trabajar, mi grabadora, mi cámara y punto, no quiero más historia. Y fíjate si funciona la sugestión, que hay gente que escuchando la Spirit me dicen que ya empiezan a tener miedo, nada más que escuchan el pop, 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 y eso, claro, la sugestión es muy mala compañera para las investigaciones porque te hace confundir la realidad, ¿no? Sí. Bueno, Carmen, pregunta de Carmen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen y les quiero hacer una pregunta al señor Fría sobre el cortijo jurado. Si todavía hay psicofonía y si todavía hay, digamos, espectro todavía en el lugar y que al final ¿qué ha pasado sobre ello? Muchas gracias. Bueno, Carmen, en principio, en cualquier lugar donde ocurren fenómenos extraños, esa fenomenología puede seguir estando allí siglos. O sea que ya depende de que si hay una entidad, la entidad quiera marcharse voluntariamente o que alguien le haga ver, algún sensitivo que no debería estar allí, pero a priori lo que ocurría en Cortijo Jurado desde hace mucho tiempo, lo que ha ocurrido en las últimas décadas, sigue ocurriendo todavía. Entiendo, lo que pasa es que ya la gente no entra porque es un lugar cerrado con sus cámaras de vídeo, con su puerta de seguridad, pero yo estoy convencido de que si allí ocurrían cosas antes, seguramente siguen ocurriendo, ¿no? Los fenómenos cuando ocurren en un lugar determinado suelen estar vinculados con personas que han fallecido y que sienten un apego hacia el lugar donde han nacido o donde han vivido, donde han fallecido, y se supone que allí fallecieron personas de manera muy violenta, con lo cual esa actividad entiendo que sigue estando allí. Yo que he estado haciendo eventos hace muy poquito, el verano pasado, incluso durante esos eventos han pasado cosas, ¿no? Tuve la oportunidad ese mismo verano, el verano pasado, de entrar a Cortijo Jurado para hacer un pequeño documental y captamos psicofonías curiosas, escuchamos sonidos que parecían que eran extraños. O sea, yo creo que la actividad sigue estando presente en Cortijo Jurado y lo seguirá estando durante mucho tiempo. La pregunta de Caro, muy especial. Buenas tardes, José Manuel. Soy Carolina de Málaga y mi pregunta es ¿en qué lugar y qué situación
ha tenido o ha vivido fenómenos paranormales. Bueno, Carolina, he vivido muy pocos fenómenos paranormales en mi trayectoria como investigador. Sí he vivido mucho siendo niño y siendo adolescente, pero bueno, dejamos esa parcelita ahí un poco aparte, pero como investigador en Cortijo Jurado llegué a ver una figura extraña y escuchar una voz, dos cosas que además no estaban ahí, ni esa figura ni esa voz podían ser nada de, creo, de origen natural. Y luego en la cripta de los Gálvez en Macharabiaya. Allí es cierto que una vez estaban todas las luces encendidas, la puerta cerrada, con lo cual nadie podía acceder a donde estaban los interruptores, creo que son 6, 7 interruptores, y estaban haciendo la ouija unos compañeros, y bueno, apareció una entidad que empezó a hablarnos, luego se despidió, pero mis compañeros siguieron insistiendo, y parece que molestaron a esa entidad, y de pronto se apagaron todas las luces, pero es que se escuchaba además el sonido de las palmetadas de manos invisibles dando en cada uno de los interruptores. O sea que ello fue y de pronto todas las luces apagadas. Y bueno, salimos de allí completamente en estampida porque nadie había podido activar ese o desactivar esos interruptores y por lo tanto fue una experiencia también curiosa. Pero lamentablemente no te puedo contar nada así en plan de que, bueno, se me ha aparecido un espíritu justo delante mía o ha ocurrido alguna cosa. No he tenido esa suerte o esa desgracia, ¿no? Sí me ha ocurrido cuando jovencito algunas cosas curiosas, pero como investigador, esos dos pequeños detallitos, porque yo no voy a los lugares de noche, voy de día a hacer entrevistas y hacer un poco la labor de casi de reportero o de cronista. Pregunta de mi amigo Chus, que es lo que te he dicho antes. Hola, José Manuel. Quería preguntarte qué te inspiró para hacer el libro de Tras las huellas de Fray Leopoldo y qué significa Fray Leopoldo para ti. Bueno, pues si tuviera que definirlo, que hacer una biografía muy extremista, muy reducida, diría que era un hombre bueno. Sobre todo, que eso tiene mucha importancia en un mundo como este en el que vivimos, que encontrar un hombre bueno de manera global es muy, muy complicado, no hay muchos. Y bueno, sobre todo me inspiró una serie de cosas que han pasado en mi vida, una serie de elementos que se han ido conjugando, que era primero mi abuelo, que aquí también tuvo mucha importancia. Él era un gran admirador de la vida de Fray Leopoldo y yo empecé a escuchar hablar de Fray Leopoldo a través de mi abuelo. Luego mi familia me llevaba también de vez en cuando a la cripta de los Gálvez, a la cripta de Fray Leopoldo en Granada, en Avenida Divina Pastora número 11, también en Alpandeire, donde él nació. Él nace en la provincia de Málaga. Y luego también, y esto entra un poco en el terreno de lo personal, que una vez conocida la figura de Fray Leopoldo, que me pareció un personaje fascinante y por eso quise escribir sobre él, con una serie de matices increíbles y de cosas muy misteriosas que también pasaron en su vida, el hecho de que en momentos complicados por los que he pasado, le he pedido a Fray Leopoldo y se ha cumplido aquello que he pedido de manera tan rara y tan enrevesada y tan imposible que a mí me ha llevado a pensar que no era fruto de la casualidad y que Fray Leopoldo desde el otro lado me ha ayudado. Igual es una chorrada, pero me ha parecido tan curioso que he terminado creyendo que era él el que ha intermediado para que eso se cumpliera. Y todas esas cosas han terminado haciéndome querer muchísimo a un hombre al que visito físicamente pues 3, 4 veces al año, que voy a Granada para visitar su tumba, y quise hacer ese libro para mostrar no solamente la vida de Fray Leopoldo, sino mis impresiones en los lugares relacionados con Fray Leopoldo, y yo creo que es uno de mis libros más íntimos, Tras las huellas de Fray Leopoldo, sí. Pregunta de David, uno de los colaboradores del Grupo Remar. RC, González. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuándo se despertó en ti la atracción hacia el mundo paranormal? ¿Una experiencia quizás? Y si puedes contarlo brevemente. Gracias. Han sido también varias cosas, varios factores, ¿no? Primero yo creo que la curiosidad infantil, esa curiosidad que yo la tenía a flor de piel, mucho más que el resto de niños, y claro, esa curiosidad pues me hacía pensar en qué pasa cuando la gente se muere. A eso se une también una experiencia curiosa, no paranormal, pero sí curiosa, y es que mi padre, que es médico, en algunas ocasiones cuando yo era un niño me llevaba a la Universidad de Medicina con él, no sé para qué iba exactamente, qué tipo de cuestiones tenía que resolver allí, pero me metía en la sala de autopsias. Y claro, imagínate un niño con 8 o 9 años viendo nada más entrar, me encontraba a la derecha lo que yo pensaba que eran como escombros, y eran despojos, eran fragmentos de cuerpo, un brazo, una pierna, un torso. Las piscinas de formol con los cadáveres flotando, los muertos puestos en las camillas metálicas, ¿no? para ser diseccionados. Yo creo que una de dos, un niño que ve eso
o se vuelve completamente loco, que no fue mi caso, o empieza a sentir mucha más curiosidad por saber qué hay después de la muerte. Yo ya me planteaba que algún día estaría flotando en una de esas piscinas, ¿no? ¿Hay algo después de la muerte? Y esa fue una cuestión que me empujó a ello. Y luego experiencias personales también. O sea, me han pasado muchas. 2 de ellas han sido tan impresionantes que serían muy largas de contar aquí, pero simplemente te voy a contar una que tiene que ver también con mi abuelo. Mi abuelo, aunque no creía en estos temas, como sabía que yo sí creía, él decía, el día que yo me muera, te voy a mandar una señal desde el otro lado. Bueno, resulta que mi abuelo cae enfermo de un cáncer, le dieron muy pocos meses de vida y yo como era muy pequeño a mí me dijeron que él estaba en el hospital por una diabetes. O sea, supongo que mi familia estaba esperanzada en que iba a salir bien y por lo tanto no querían darme el disgusto de que se iba a morir dentro de poquito. Bueno, va pasando el tiempo, yo pensando que él estaba ahí por una diabetes, con lo cual yo no estaba sugestionado para nada y una noche, estando en mi cama, de pronto siento que me falta el aire. Entonces me tengo que sentar en la cama, miro el reloj para ver si ya ha amanecido, pero eran las 4 de la madrugada más o menos, y de pronto noto cómo me aprietan la espalda, me hacen así, tal y como me hacía mi abuelo cuando yo estaba sentado en su casa haciendo los deberes, en la mesa camilla, y él venía por detrás y me hacía así con el dedo pulgar, me lo clavaba así un poquito en el hombro, me presionaba. Entonces noté aquello, pegué un repullo, miré hacia atrás, y claro, como no estaba mi abuelo allí, no podía estar, lo primero que pensé es que me habría dado un tirón el hombro, ¿no? Uno intenta buscar respuestas a esas cosas. Bueno, el caso es que todavía un poquito agitado me tumbo, me duermo y a la mañana siguiente, cuando me despierto, me llevo la desagradable noticia de que mi abuelo ha fallecido esa madrugada, sobre las 4 de la madrugada. Claro, yo lo tuve claro, mi abuelo desde el otro lado me mandó un mensaje. Entonces, ser consciente de que aquellos que se han ido no se han ido del todo, me abrió la mente a esa posibilidad de que hay una vida después de la muerte y por lo tanto me resultó apasionante el poder dedicarme a estos temas para responder a esa pregunta. No he podido responderla todavía, pero sí he podido encontrar muchas evidencias y ya eso me ha llevado, porque hablaba nuestro otro compañero del ámbito paranormal, pero me ha llevado al ámbito de la ufología, de los milagros religiosos, ya fui metiéndome en multitud de terrenos, pero fueron cositas como esas las que me empujaron a dedicarme al mundo del misterio. Son 3 preguntitas de San Andrés. Una pregunta para el señor Frías. ¿Hay alguna serie de televisión de este ámbito del ocultismo, esoterismo, de vírgenes, lágrimas, sangre, que nos puedas recomendar que se asimile a los estudios que has hecho tú últimamente? Gracias. Me he dado cuenta que se empeñan en decir señor Fría. A mí me pasa como la película de algunos hombres buenos que dicen señor Fría y me giro buscando a mi padre. Pero bueno, vamos a aceptarlo, ¿no? De hecho, cuando me hablan de usted me revienta porque digo, realmente parece que tengo la edad que tengo, ¿no? No he visto todavía ninguna serie que realmente refleje con fidelidad lo que ocurre en el ámbito real de la investigación. Y mucho menos todavía si hablamos no de series de ficción, sino de series de investigadores, buscadores de fantasmas que van a un sitio determinado, y esto hay muchas series, sobre todo estadounidenses, y están en un sitio determinado 2 horas y pasa de todo. O sea, aquello es una odisea, algo que nosotros cuando vamos a esos lugares no lo percibimos, podemos percibir un ruido, sale una psicofonía, algo que se mueve, no sé, pero es que constantemente están pasando cosas, pero más que en las películas de miedo de Hollywood, ¿no? Entonces, claro, al final cuando ya has trabajado en televisión, como es mi caso, que he trabajado en otros ámbitos, pero en televisión, y sé que se hace lo que sea por conseguir audiencia, al final empiezas a sospechar que allí hay trampa, ¿no? Con lo cual yo creo que nada refleja perfectamente bien lo que ocurre en una investigación, ni puede reflejarlo, porque si hiciéramos una serie dedicada exclusivamente y con fidelidad a lo que ocurre en una investigación, sería aburridísimo para el televidente, porque si tú, por ejemplo, Antonio, que vas a muchos lugares de noche, grabaras todo lo que haces, pero constantemente, o sea, como una secuencia, imagínate emitir eso, 4 o 5 horas en las que seguramente la mayor parte del tiempo estás cruzado de brazos esperando que ocurra algo, ¿no? Y esa es la labor del investigador. Muchas veces no ocurre nada. Muchas veces no ocurre nada, con lo cual eso no se puede reflejar en televisión porque aburriría, con lo cual en televisión reflejan otra cosa rara que supongo que se lo sacan de la manga, porque yo eso no lo he visto en ninguna investigación de campo, ¿no? O sea que no he visto ninguna serie que recomiende que pudiera ser un poco el reflejo de lo que ocurre luego en el terreno de campo, ¿no? Segunda pregunta de eso. Hola, buenas tardes, Antonio. Quería hacerle una pregunta a tu invitado. Perdonad que estoy un poco resfriado. Y mi pregunta es muy sencilla, sobre algo que pasó hace muchos años, que él ya vio. Y va así. Si te pregunto por 3 niños
un campanario, una virgen. ¿Qué me puedes contar de esa experiencia? Después de tantos años, con tu relevancia en este campo, en fenómenos paranormales, ¿ves las cosas de otra forma, diferente? Gracias. Saludos. Bueno, si habla de 3 niños y un campanario, claro, no ha dado nombres. Salvo que me equivoque, entiendo que se refiere a la Virgen de la Tizná en Jerez del Marquesado, en Granada. Entiendo, ¿eh? Porque es la única historia que me apasiona, además es una de mis favoritas, ¿no? Creo que ocurrió a mediados del siglo XVII, no tengo los datos aquí delante, cuando hay una tormenta terrible en el pueblo y resulta que la gente se refugia en la iglesia, y porque era el sitio que tenía los muros más fuertes, pues los rayos estaban rompiendo las casas y era muy peligroso, ¿no? Y resulta que mandan a los 3 niños para que toquen las campanas, para que la gente, los rezagados, supieran que se estaban resguardando el resto de la población en la iglesia. Y en ese momento cae un rayo en el campanario. A uno de los niños, a Bartolo, el rayo le da en la espalda y le hace un agujero pestilente. La misma onda expansiva mata a los otros 2 niños y, de hecho, cuando van los padres arriba están los 3 niños fallecidos, entre ellos uno con un agujero en la espalda. Y los ponen delante de la Virgen creo que era Nuestra Señora de la Purificación, y cuentan que en ese momento hay una especie de iluminación extraña que surge de la Virgen, que cae sobre los niños resucitan, o sea, estamos hablando de una historia de 3 niños que resucitan, y en ese momento la Virgen, como si hubiera absorbido la energía del rayo, se vuelve negra, oscura, por eso le dice la Virgen de la Tizná. Y claro, esto que puede sonar a leyenda, a tradición, resulta que forma parte de la historia, porque el sacerdote de aquel momento tuvo la genial idea de ponerlo todo por escrito y de hacer que importantes personajes que estuvieron presentes lo firmaran. Con lo cual, deja de ser leyenda y tradición, forma parte de la historia, como cualquier otro documento histórico. Entonces, para mí eso fue increíble, ¿no? Fue el hecho de 3 niños que resucitan, que vuelven a la vida, supuestamente por la intermediación de una imagen religiosa, ¿no? Con lo cual entiendo que ahí ocurrió un hecho milagroso. Para mí ha sido una de las historias más importantes porque tenemos ese acta notariada, esa especie de prueba de que aquello ocurrió. Otra cosa es el trasfondo. Yo soy muy de creer que detrás de los milagros religiosos hay otras cosas y de que a lo largo de la historia, cuando vemos que ha bajado una luz del cielo, un ser del cielo, que decían que era un personaje bíblico, que decían que era la representación de Dios, veían 3 lucecitas en el cielo y decían que era la Santísima Trinidad cuando es un ovni triangular. O sea, yo relaciono mucho los milagros religiosos con el fenómeno de los ovnis. Creo que detrás de las grandes religiones, incluso de las grandes religiones que conocemos, el origen ha sido el mundo de los ovnis, ¿no? Lo que pasa es que la gente no entendía de ufología. De ufología entendemos desde mediados del siglo XX, ¿no? Con lo cual, todo lo que bajaba del cielo, cualquier luz, cualquier personaje, se pensaba que era un personaje bíblico, ¿no? Pero más allá de eso, el caso de la Virgen de Jerez del Marquesado, que además lo presenté en Cuarto Milenio, la gente lo puede buscar por ahí, es un caso apasionante, ¿no? La demostración por medio de un acta notariada de la resurrección de 3 niños que habían muerto. Eso es lo que le da veracidad al tema, claro. Claro, si no tuviera ese documento sería una leyenda que no podríamos verificar y se contaría como una leyenda, algo que dicen que ocurrió, pero es que tenemos el documento que es como un periódico o como una especie de manuscrito antiguo, ¿no? Bueno, la última pregunta es: ¿hay pruebas que hay vida después de la muerte? Bueno, si con pruebas te refieres a poder demostrarlo sobre la mesa de un laboratorio, evidentemente no. Ya depende de lo que entiendas por pruebas. Creo que pruebas podemos decir que no, porque nadie que haya muerto ha vuelto físicamente para poder decirnos que es así. Pero, claro, hay cientos y miles de personas en todo el mundo que aseguran haber tenido contacto con familiares difuntos, que con que uno solo tenga la razón, con que uno solo no nos esté mintiendo, con que uno solo no haya confundido pues un fenómeno natural con esa visión, pues ya significa que hay vida después de la muerte. El caso que he contado de mi abuelo a mí me indica que seguramente habrá vida después de la muerte. Lo que pasa es que no lo puedo demostrar, no podemos demostrarlo. Pero hay tantas cosas que no se pueden demostrar, que la ciencia no ha podido demostrar durante mucho tiempo y que eran simplemente pequeñas evidencias y que ahora se sabe que es así. O sea, hasta hace no mucho, científicamente se decía que no se podía superar la velocidad del sonido, porque si consiguiéramos en un objeto que vuela o que va sobre ruedas
superar la velocidad del sonido, pues estallaríamos, ¿no? Y resulta que hemos superado la velocidad del sonido sin ningún tipo de problema, ¿no? Y cuando se decían muchas otras cosas que eran imposibles, al final se descubrió que era cierto. O sea, cosas que la ciencia decía que era imposible. Con lo cual yo creo que ningún científico debería utilizar la palabra imposible. Tenemos que eliminarla del vocabulario. Podemos decir que es improbable, pero siempre hay que intentar bucear en esa posibilidad para descubrir si sí o si no. Con lo cual, pruebas de la vida después de la muerte no hay, pero evidencias hay a patadas y yo creo que eso es el primer paso, ¿no? Para poder descubrirlo si es que algún día se descubre a nivel científico, que cabe la posibilidad de que sí. Gloria del Palo. Muy bien. Hola, señor Fría. Quisiera saber qué le movió a usted para meterse en todo este mundo, qué es lo que le encantó o le surgió en algún momento. Tengo esa curiosidad. Gracias. Sí, más o menos la misma pregunta, ¿no? El tema de la curiosidad infantil, aquella experiencia con mi padre en la Universidad de Medicina y bueno, algunas vivencias personales que he tenido como la de mi abuelo, sí. Bueno, pues vamos con India, del Palo también. Una pregunta para el señor Fría. ¿Usted qué es lo que siente al sentir las manifestaciones, digamos, astrales, espectrales del sitio donde usted está? ¿Qué es lo que siente? ¿Siente miedo? ¿Siente angustia? ¿Qué es lo que siente? Bueno, el miedo, como he dicho antes, es innato en mí, como en cualquier persona, con lo cual es cierto que en algunos lugares tengo miedo, pero luego no siento nada más si se refiere a, digamos, a nivel de sensibilidad. O sea, yo sensibilidad cero en este tipo de cuestiones, quiero decir, y me alegro además porque yo creo que si no, no sería objetivo. Si yo entrara en un lugar y empezara a ver cosas, empezar a escuchar sonidos en mi cabeza, a ver figuras, yo creo que eso no me permitiría centrarme, ¿no? Estudiarlo desde el otro lado de la barrera, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de dedicarme a estos temas sin que tenga sensibilidad ninguna. Entonces cuando voy a un sitio no me condiciona una impresión subliminal, ni mucho menos, sino lo que me cuentan los testigos, lo que aparece en la información de prensa, los documentos, y he tenido siempre lo que yo considero que es una suerte, que es el no ser sensitivo. Con lo cual, más allá del miedo, no siento nada más que bueno, la pasión, evidentemente, por ese tipo de temas, que la pasión puede llevarte a no sé si equivocarte, supongo que sí, te puede llevar a esa sugestión. Incluso a la hora de escribir, el ser apasionado puede hacer que parece que está floreando mucho la historia, pero eso que no puedo evitarlo. A mí me apasiona el mundo del misterio, pero tengo la suerte, creo que es una suerte de no ser sensitivo. Isa, colaboradora de Grupo Remando. Hola, buenas tardes, soy Isa y me gustaría saber qué experiencia más fuerte has tenido tú en la parte paranormal. Si podrías comentarlo en breve. Bueno, pues aquí la respuesta sería prácticamente la misma. A nivel paranormal, más allá en el ámbito personal, lo de mi abuelo ha sido lo de la cripta de los Galvez en Macharavilla y lo de Cortijo Jurado. Es que no he tenido ninguna otra experiencia. Ahí sí me hubiera gustado vivir alguna cosa, porque si veo algo y yo no soy sensitivo, quiere decir que lo que tengo delante es tan físico que lo podría ver cualquier persona, con lo cual sería algo en cierto modo cargado de objetividad, pero no he tenido la suerte de vivir nada más allá de esas dos cositas que he contado. Otra pregunta de Isa, colaboradora de Grupo Remando. También me gustaría saber a qué parte de España te gustaría ir a hacer una investigación, la cual se te ha quedado a ti en el tintero, la que tienes ahí reprimida y que no has podido hacer. Buena pregunta. Pues sí, yo me he movido mucho, fíjate, y no lo tengo muy lejos, Extremadura. Luego me gustaría hacer muchas cosas en el norte de España, hay temas en Asturias que me encantaría investigar y en tantos otros lugares, ¿no? Pero Extremadura, donde yo estuve trabajando durante 3 años para la televisión autonómica, cada semana tocando un tema de misterio, que además aquello fue curioso porque un día recibo la llamada de... ¿cómo se llama? La hija de María Teresa Campos, Carmen Borrego creo que es, que me decía que iban a poner en marcha un programa en Extremadura, que lo iba a dirigir ella, lo estuvo dirigiendo durante 3 años y que quería contar conmigo para que llevara la sección de misterio. Entonces me preguntó, ¿tú tienes material? Al principio era un solo año, ¿no? de emisión, un año todas las semanas contando historias. Entonces me dice, oye, ¿tú quieres hacerlo? ¿Tienes material para cubrir un año todas las semanas temas de misterio de Extremadura? Digo, sí, por supuesto. Venga, pues nada, lo cerramos y tal. Cuelgo el teléfono y digo, ¿y ahora
¿de qué hablo yo si no tengo ni un puñetero tema de Extremadura? Era una región donde no me había movido. O sea, me había dicho que sí, pero por decírselo, pues digo, tengo que aprovechar esta oportunidad. Con lo cual, ¿qué es lo que tuve que hacer a partir de entonces? Ponerme las pilas y empezar a recorrer de punta a punta Extremadura. Claro, y además iba un poco contrarreloj, porque yo iba a Extremadura, grababa un tema que ya lo tenía, había ido anteriormente, y ese mismo día que estaba allí empezaba a moverme y a conocer historia. Pero yo ya tenía un antecedente. El antecedente era que yo había hecho una ruta de 4 años por los pueblos de Málaga y sabía que allá donde uno va y a poco que rasque se encuentra con una historia. Y Extremadura, que era una tierra en la que no se había hablado casi nada de misterio, o sea, había un libro de Iker Jiménez sobre las urdes, un libro de otro compañero, no recuerdo ahora mismo el nombre, que toca también 10 o 11 casos, pero claro, no se conocía nada más. Y bueno, empecé a moverme pueblo por pueblo. Y llegó un momento en el que cubrí ese año, más el año siguiente, más el otro. Publiqué el libro de Extremadura misteriosa, Extremadura insólita, Extremadura sobrenatural. O sea, empezó a salir material como setas, ¿no? Porque es que al final donde te muevas vas a encontrar historias curiosas. Y me quedé enamorado de Extremadura. O sea, yo como soy una persona que no tengo fronteras, a pesar de que Málaga es mi tierra y a la que más tiempo le he dedicado y me encanta, pero no tengo fronteras. Igual que disfruto de Málaga, me encanta Sevilla, me encanta Granada y Extremadura me enamoró. Me considero casi hijo adoptivo de Extremadura, ¿no? En el ámbito sobre todo del misterio. Pero me han quedado muchas cosas por investigar que últimamente por el trabajo, por las cosas que he tenido que hacer, me ha impedido el desplazarme. Pero tengo muchas historias allí, sobre todo relacionadas con el mundo de los ovnis, de aterrizajes ovnis, de huellas en determinados lugares, de bases militares donde se han visto humanoides, ¿no? Y que se me quedaron en el tintero y que en cuanto tenga la posibilidad, y es posible que en cuanto se acabe el confinamiento, porque estamos aquí como animales enjaulados y creo que vamos a salir espantados en cuanto se pueda, voy a tirar para Extremadura y voy a ultimar a terminar de repasar casos que se me quedaron un poco a la mediación. Vamos a ver. Mi amigo Javi, del Grupo de Investigación Córdoba Paranormal. Gran amigo, buena persona, igual que todos. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿qué lugar de Andalucía que haya investigado te ha impresionado más? Y de los que todavía no has tenido la oportunidad de investigar, ¿cuál sería tu favorito para ir? Bueno, en el caso de una historia que me impresione y que no haya podido investigar, en principio ninguna, por lo siguiente. Porque si es un caso muy conocido, no me interesa tanto. Yo soy más de casos poco conocidos. Luego salen a la luz y se hacen muy famosos. O sea, el caso de la Virgen de la Tizna no lo conocía nadie más allá del pueblo y es un caso impresionante. Pero ¿cómo lo descubro? Preguntando a la gente. Alguien me contó la historia, además eso fue una casualidad muy curiosa, haciendo una conferencia en Alaurín de la Torre, y hubo un señor que me dijo, oye, hay un caso en mi pueblo, Jerez del Marquesado, en Granada, tal, donde ocurre esta historia, y bueno, fui allí a investigarla y la saqué a la luz. Pero a mí los casos excesivamente conocidos no me interesan tanto. Yo he estado en Belmez 2 veces y las 2 veces por compromiso. O sea, no, tenía ganas de ir a ver las caras de Belmez, pero prefería antes moverme por otro sitio. Con lo cual, como mi modus operandi es salir a la deriva, no hay casos en principio que me gustaría investigar y que no haya investigado. Los que he investigado es porque me he movido a la deriva y son los casos que he sacado a la luz, ¿no? Y de esos casos, mucho. O sea, decir solamente uno de Andalucía sería complicado. Porque como persona que se ha movido mucho en Málaga hay historias como la cripta de los Galvez que me apasiona, la cueva del tesoro que también es apasionante, es que hay 1000 historias, ¿no? Y fuera de Málaga también, en Granada yo creo que el caso de Jerez del Marquesado de la Virgen sería uno de los principales. En Córdoba me apasiona y he tocado el tema del perro moro en Fernán Núñez, el tema del fantasma de la princesa Zaira en... ¿cómo se llama este pueblo? Tienen un castillo, una fortaleza enorme. ¿Cómo se llama? Bueno, me vendrá a la cabeza dentro de un ratito. El compañero seguro que lo conoce. Es un caso que además toqué en Tierra de Nadie, en Canal Sur, hace algún tiempo. El de la princesa Zaira, ¿no? Y luego muchas otras historias por ahí. Y del resto de España lo mismo, ¿no? En Extremadura hay casos apasionantes que me han llamado mucho la atención, como la multiplicación del arroz de Olivenza. Y que son casos un poquito... arquetipos, ¿no? Casos que reflejan un milagro religioso, que reflejan lo que es una aparición paranormal o un avistamiento ovni, pero quedarme con uno es muy, muy, muy complicado, ¿no? Como malagueño me quedaría evidentemente con la cripta de los Gálvez
y me quedaría con la Cueva del Tesoro y me quedaría con el ídolo de la fertilidad de Al Margen y Cortijo Jurado, evidentemente, y la fábrica de azúcar de Maro, es que son grandes casos muy complejos. Donde hay También, efectivamente, sí. Es que he tocado todos esos casos en Cuarto Milenio, incluso también el de la piedra de la fertilidad de Al Margen, que es muy curioso. Es una piedra que las mujeres la tocan y se quedan más fácilmente embarazadas, ¿no? Es una cosa que empezó a hacer mucha gracia allí en el pueblo, porque es una piedra grande que está allí. Y claro, cuando surgió el rumor de que las mujeres tocaban la piedra y se quedaban embarazadas, la típica frase de hay que pasar por la piedra, allí como que se tomaba de una forma diferente, ¿no? Y fue un tema muy jocoso durante mucho tiempo, pero la verdad es que parece que surtía efecto. Hay muchos casos muy, muy interesantes y muchos de los que he comentado serían un poco mis arquetipos. Pues, Luis, otro compañero del misterio que es mismo se va a pasar. Buenas tardes, José Manuel. Mi nombre es Luis, soy presidente del grupo Al Otro Lado del Misterio. Y mi pregunta era de que qué pueblo de Málaga te ha impresionado más sobre su historia. Un saludo, buenas tardes. Hombre, haciendo un poco alusión a lo que comentaba antes, si hablara de un caso que me impresiona mucho, como es la cripta de los Galves, pues Macharabiaya sería un pueblo que me ha impresionado en ese sentido. Ahora, si es en cuanto a la historia, la cultura y la parte física, mis pueblos favoritos son Ronda, Antequera. Luego hay algunos pueblecitos pequeños que me encantan, como Alpandeire, como pues la propia Macharabiaya, Sayalonga, que es apasionante, pero claro, es que Ronda y Antequera son dos pueblos que llegas allí y te enamoras, ¿no? Y los dos tienen sus historias de misterio. En Antequera tú has estado conmigo haciendo una ruta y hemos hablado allí de historias de todo tipo. Y en Ronda también hay muchos casos interesantes. O sea que quizá esos dos serían los principales, ¿no? Y Antequera ya sabes que está llena de historias muy llamativas, ¿no? Me gusta muchísimo Antequera. Un chaval que estoy empezando a conocer y que le gusta mucho. Hola, buenas tardes, José Manuel Frías. Era para saber yo cómo podría contactar con un familiar mío que hace mucho tiempo se murió. A mí me gustaría saber si se podría o no. Me imagino que este chico se refiere a contactar de manera paranormal, ¿no? De contactar con alguien que ha fallecido. Hombre, aquí de nuevo, sobre todo, te remito a gente que entienda más del ámbito de lo paranormal que yo, ¿no? Pero empezando por el ámbito de la psicofonía puede ser un buen sistema, sobre todo si estás en un lugar que está relacionado con esa persona que ha fallecido, ya sea su casa, sea el lugar donde ha muerto, ¿no? El poner esa grabadora en completo silencio, pensar, visualizar a la persona, que creo que es una manera de poder como unir el lazo, ¿no? Si es que se puede unir, si no se ha ido a otro sitio lejano, que también puede ocurrir y ya no esté para ese contacto. Pero pensar en esa persona y preguntar, invocar en el buen sentido, quiero decir, dirigirte a esa persona, es una buena manera de intentar el contacto. Lo que pasa es que luego tampoco se sabe si la voz que surge ahí puede ser producto de tu propia psique, ¿no? De hecho, la palabra psicofonía incluye el término psique de la mente humana y fonía, por eso el término correcto sería parafonía, ¿no? Pero hay personas que piensan que lo que se plasma en la psicofonía es algo que tenemos aquí en la cabeza, ¿no? Pero claro, cuando a veces escuchamos el tono de voz de esa persona que se ha ido, pues a veces esa tesis se tambalea un poquito, ¿no? Con lo cual te recomendaría que utilizaras el ámbito de la psicofonía, que es el más cómodo y que a veces suele surtir efecto. Mucha gente lo ha intentado y ha escuchado la voz de ese familiar difunto al otro lado, ¿no? Por medio de esa grabación. O sea, la psicofonía sería lo que te recomendaría. Manuel, un excomponente del Grupo Red Málaga y gran amigo. Buenas tardes, José Manuel. Si usted ha estado en el Cortijo Jurado, ¿me podría contar una anécdota? Muchas gracias. Bueno, anécdotas, sí, podría contar muy rápidamente, me han pasado muchas cosas allí, ¿no? Pero muy rápidamente el caso que viví de aparición, resumiéndolo mucho, ¿no? Para no extendernos, ¿no? Pero fui con unos compañeros que iban a hacer la Ouija para yo estar presente y poder sacar información. Y en la Ouija aparece el supuesto espíritu de una chica que decía llamarse Elena, que había sido una de las jóvenes que asesinaron, ¿no? Dentro de la capilla y que decía que estaba enterrada en un lugar determinado del Cortijo. Entonces le preguntamos que qué lugar era ese y lo único que apareció en el tablero era la palabra señal, o sea, las letras que formaron la palabra señal. Pero ya el tablero no se movió más, con lo cual el máster no se movió más, con lo cual recogimos las cosas pensando
cuál será la señal. O sea, le hemos preguntado que dónde está enterrada para intentar excavar y encontrarla, y aparece la palabra señal. ¿Qué será eso? Bueno, empezamos a salir por el pasillo, caminar por el pasillo ese largo, ¿no?, de camino a la escalera, dejando el mirador a mano derecha, el ventanal a mano derecha. Y la primera persona que iba en esa fila india de pronto mira hacia su derecha, pega un grito, miramos todos para allá, y lo que vemos es una figura femenina. A mí me parecía femenina. Si tuviera que describirlo de alguna forma sería con la palabra humo. Parecía como blanquecino, como si fuera de humo, pero con forma femenina, y duró una décima de segundo. Pero fue tan claro aquello que salimos todos corriendo en estampida. O sea, el miedo que nos entró fue terrible. Aquí volvemos al miedo, ¿no?, ante lo desconocido. Lo curioso es que en ese lugar concreto donde se había aparecido, que había una capa de cemento, nosotros nos olvidamos del tema porque pensábamos que ahí no se podía excavar, que eso sería una capa de cemento, vete tú a saber por qué. Y años después un chaval descubre, picando en esa capa de cemento, que debajo estaba el pozo, ¿no?, como si estuviera indicando esa figura que estaba enterrada en el pozo, en alguna de las bodegas ocultas del pozo, o en el túnel que supuestamente hay en el fondo del pozo, ¿no? Fue una anécdota curiosa porque nos hizo entender que esa entidad que se aparece en la Ouija no era nuestro subconsciente, porque nosotros desconocíamos que ahí estaba el pozo, lo descubrimos mucho tiempo después. O sea, si es como anécdota paranormal, yo creo que esa fue una de las más impresionantes que viví en el Cortijo, una de las pocas experiencias paranormales que he vivido como investigador. José. Buenas tardes, José Manuel. Quería preguntarte si es cierto que la gente cuando hace fallecido hace un mes o dos puede estar presente cerca de la familia. Señor de Valencia. Pues puede estar presente un mes, 2, 5 días o 5 años, ¿no? Todo eso yo creo que depende sobre todo de esa entidad, si es que hay algo después de la muerte. O sea, vamos a ponernos en la tesitura de que sí, ¿no? Esa entidad siente apego hacia ese lugar determinado, o ya no solamente apego, siente apego hacia la familia, ¿no? Puede que uno se muere y no se va del todo porque quiere saber qué es de su familia, de sus hijos, quiere velar por la seguridad de sus hijos, si es que se puede hacer algo desde el otro lado, ¿no? O por lo menos quiere observar, ¿no? Y entonces eso dura hasta que la persona decide pasar a ese otro lugar, que no sabemos cuál es, si es que hay otro lugar, y mientras tanto se mantiene con el apego a ese sitio determinado. Y ojo, que también puede ocurrir, como se deja de telón de fondo en la película El sexto sentido, alguien que ha muerto y que no sabe que ha muerto, o que no quiere ser consciente de que ha muerto y por lo tanto sigue habitando el lugar que habitaba en vida. Pero no se puede poner una fecha. Puede ser 3 días, 5 días, 2 meses, o puede ser años incluso. O sea, cuando hablamos de un castillo en el que hay fenómenos paranormales desde hace 300 años, es porque esa entidad está pegada a ese lugar, por lo cual ese apego es lo que provoca que una entidad se mantenga en un sitio concreto, ¿no? Entonces puede ser efectivamente que a los 2 meses siga estando allí, sin ninguna duda. Gente del grupo Red Málaga de WhatsApp, y a la cual le tengo un cariño inmenso. Buenas tardes, José Manuel. Soy Marimar. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más te ha impresionado en tu trayectoria? Gracias. Bueno, supongo que se refiere a experiencias paranormales, con lo cual, sí, lo que he contado, Macharavilla, y me imagino que si es ese ámbito es así. Y otras cosas que me hayan asombrado, yo creo que casi todos los casos que he investigado han tenido su puntito de asombro, y por eso he seguido trabajando en ellos, ¿no? Y son tantos. Aquí nada más que en Málaga, fíjate, conseguí 1800 referencias de misterio, algunas de grandes casos, otras de pequeñas leyendas y tradiciones, y eso luego lo extrapolé a muchos otros lugares, con lo cual yo creo que son ya miles de historias las que han pasado por mis manos, ¿no? Y todas tienen su punto de interés, todas son interesantes. Mi hermana Milagro. Anita. Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué libro te ha costado más escribir? Buena pregunta. Pues hay algunos que han tenido más dificultad que otra, aunque lo haya disfrutado, porque por ejemplo el de Fray Leopoldo ha conllevado muchos viajes, pero uno de los que más me ha costado a nivel de tiempo, incluso a nivel económico, fue Málaga Insólita, aunque parezca mentira, porque luego he hecho libros de otras provincias que me han costado menos trabajo, porque no he estado en todos los pueblos, pero en Málaga Insólita, fíjate, fueron 101 pueblos que estuve recorriendo durante 4 años a razón de 3-4 días por semana. Además, me dio por apuntar en un papel los gastos, porque digo, bueno, voy a ver, he escrito muchos libros y nunca me ha dado por apuntar lo que se gasta uno en investigar.
Entonces, durante esos 4 años iba apuntando lo que iba gastando en gasolina, en comida, si me tenía que quedar a dormir, porque a veces salía más caro volver a casa y salir al día siguiente, gastaba más en gasolina que en el hospedaje, ¿no? Y gasté durante esos 4 años 12.000 euros, 2 millones de las antiguas pesetas, y ese libro luego, no sé cuántos se vendieron, pero yo recuperé 1.500 euros, ¿no? Y ya me puedo dar con un canto en los dientes. O sea que quiere decir que escribir un libro de ese tipo, de investigación de campo, no investigación de estar sentado en tu sillón, como hacen muchos investigadores que tocan temas genéricos y están muy bien, pues me costó 10.500 euros, porque solamente recuperé 1.500, o sea, hacerlo me costó 10.500 euros. Y la gente me dice, oye, eres tonto, ¿no? Te gastas dinero en eso. Bueno, pero es que cuando alguien va al cine no le pagan por ir al cine, él paga por ir al cine. Cuando vas a jugar a los bolos, no te pagan por jugar a los bolos, tú pagas por jugar. ¿Y por qué te gastas el dinero en los bolos, en el cine, en el restaurante? Porque lo disfrutas, ¿no? Pues yo disfruto investigando, ¿no? Y no me importaba tener ese gasto. Ahora me sería incluso más complicado, ¿no? Económicamente, pero lo disfruté muchísimo, pero que es costoso, ¿eh? Hacer investigación de campo y lleva muchísimo tiempo y es un gasto de dinero, pero que al final se tiene su recompensa, que es la satisfacción, ¿no? De haber sacado a la luz historias que en ese momento no se conocían y que estaban casi en riesgo de desaparecer para siempre. La verdad es que por lo menos lo has disfrutado, has conocido muchísima gente, has conocido los pueblos, sí, que tampoco está mal. Exactamente. Has viajado, bueno, tiene sus ventajas también. Pues sí. Mónica, mi amiga Mónica, taxista. Por cierto, felicidades a todos los taxistas por la labor que hacéis. Buenas tardes, José Manuel. Me gustaría saber cuál es el misterio de la casa de la familia Heredia de Málaga. Bueno, resumiendo mucho, porque contar esta historia en profundidad, 2 horitas. Nos llevaría 2 horitas mínimo, ¿eh? Tiene tela, ¿no? Pero bueno, básicamente, casa que se erige en 1853, que pertenece a importantes familias, no solo Heredia, Larios, Livermore, Loring, hasta 1925, y que durante ese tramo temporal, esa horquilla, los señoritos de la alta burguesía secuestraban a jóvenes, a muchachas, entre 13 y 19 años, las trasladaban a la capilla de Cortijo Jurado y allí pues hacían con ellas supuestamente rituales de todo tipo, satánicos, sexuales, que terminaban siempre en muerte, con mutilaciones, con violaciones, y que luego supuestamente sus cuerpos eran trasladados por un túnel subterráneo que une Cortijo Jurado con Cortijo Colmenares, que es una finca que también pertenecía a estas importantes familias, y se deshacían luego de ellos en cualquier lugar. Y que esa actividad luctuosa, esas muertes violentas, parecen que han sido el detonante de todo lo que ha venido ocurriendo a nivel paranormal en las últimas décadas. Gente que ha vivido de todo, visiones, sonidos extraños, movimientos de objetos, una actividad paranormal que parece estar vinculada con ese pasado luctuoso y con esas muertes violentas. Esta sería un poco una síntesis bastante reducida. Nerea, mujer de Manuel, chaval que antes te hizo la pregunta. Hola, buenas tardes, José Manuel Frías. Te voy a hacer una preguntilla. Hace una semana a mí me acariciaron la espalda. Y yo hace un mes que falleció mi prima. Me gustaría saber por qué me tocaron la espalda. Y yo también veo los espíritus. Me gustaría saber el por qué yo veo vaya, los veo como, te veo a ti, por ejemplo, lo veo como una persona. Me gustaría saber el por qué. Bueno, el hecho de que veas los espíritus es porque eres una persona que tienes esa sensibilidad. Yo creo que todos la tenemos, pero a mayor o menor grado. Yo estaría en el menor grado de todos y tú lo tienes. ¿Por qué lo tienes? Bueno, ¿por qué nace un niño que a los 5 años está tocando el violín o un niño que a los 7 te hace una pintura maravillosa? Pues porque nacen con ese don más desarrollado. Tú has nacido con ese don más desarrollado y por lo tanto puedes ver cosas que el resto no podemos ver. Y en cuanto a que te acariciaron la espalda, hombre, si tú eres una persona sensitiva, no solamente vas a ver, sino que posiblemente vas a percibir en tu cuerpo pues ese tipo de cosas, ¿no? Ese susurro, ese roce, esa caricia. Ahora ya, si es tu prima o no, no lo podemos saber. Si es la muerte más reciente, pues cabe esa posibilidad. O sea, podemos ponernos en el caso de que pudiera haber sido tu prima, ¿no? Pero claro, son cosas que evidentemente si no las has visto y no las has oído, no se puede confirmar del todo. Pero bueno, tienes un don, que es un don que mucha gente lo disfruta, sobre todo cuando ya se acostumbran a él, y que por lo tanto, siempre que no te sea molesto, hay que aprender a manejarlo y a potenciarlo, porque puede ser bastante útil. ¿Qué opina de los nazis, el Santo Grial
son tonterías de películas, hay algo un poco real en el tema, porque los alemanes supuestamente quemaban todos los libros. Gracias, Antonio. Bueno, no solamente no es algo fantasioso, sino que además está ahí en los documentos, ¿no? Los nazis. Además es un tema en el que no puedo entrar muy en profundidad porque nunca me ha interesado demasiado, a pesar de que a la gente sí. Yo cuando hacía en radio, en mi programa, tocaba temas relacionados con Egipto, con el mundo de los nazis, las estadísticas decían que había habido mucha más audiencia, ¿no? Pero parece que efectivamente a Hitler y a los nazis en general les interesaba mucho el tema de los objetos de poder, ¿no? Y por eso recorrían el mundo intentando acceder a esos objetos que ellos entendían que les proporcionaba un poder adicional más allá del militar y que por lo tanto podrían dominar al mundo de esa forma. Y claro que buscaron el Grial y lo estuvieron buscando incluso en España y tantos otros elementos que han ido supuestamente encontrando, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Y esos elementos de poder, además, no es que fueran los nazis los que pensaban que tenían esa facultad, ¿no? De ejercer algún tipo de influencia, sino de civilizaciones anteriores, ¿no? O sea que estamos hablando de elementos que supuestamente tienen una fuerza y que ellos querían utilizar para ello. Así que no es ningún tipo de fantasía, sino que esto es completamente real, con lo cual, si te interesa ese asunto, hay multitud de libros que profundizan en cuáles son los elementos, el Grial, la lanza de Longinos y tantos otros, que buscaron los nazis y que supuestamente algunos de ellos encontraron y les habría servido para potenciar el poder que tenían, ese poder que al principio era básicamente militar y que luego supuestamente se vio acompañado de ese poder sobrenatural, si es que las cosas son como dice la tradición, pero que la realidad histórica es que ellos estuvieron buscando todo ese tipo de reliquias que supuestamente tienen un poder. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael y tenía una pregunta para José Manuel Frías. Hay un tema paranormal que siempre me ha llamado mucho la atención y al que le he tenido muchísimo respeto, que es la Ouija. ¿Qué nos puedes contar de esto? Yo personalmente siempre me ha dado mucho susto. Siempre he oído historias de gente y bueno, lo respeto muchísimo. Bueno, yo he tenido esa experiencia que he contado con la Ouija, que a mí me demostró que ahí aparecen cosas que no están en nuestra cabeza, a pesar de que se ha demostrado científicamente que siempre hay alguien del grupo que mueve el máster o la moneda o el vaso, pero que lo mueve inconscientemente. Ojo, pero lo mueve. O sea, si esos espíritus se comunican a través nuestra, no lo hacen moviendo ellos físicamente la moneda, porque si no la moneda se movería sola, no tendríamos que tocarla. Tenemos que poner el dedo encima porque supuestamente ellos nos influyen o influyen a una persona para que esa moneda se mueva. Pero aún así aparece información que parece no estar en nuestra cabeza, con lo cual como método de contacto con el otro lado podría ser un método tan favorable como el de las psicofonías. Pero al igual que ocurre en las psicofonías, está esa tesis de que puede ser una influencia del subconsciente de la persona. Así que no nos podemos fiar al 100% de lo que aparece en una psicofonía. O sea, yo hago una psicofonía y me dice te voy a matar o te vas a morir. No tenemos que creerlo porque es una información que no sabemos de dónde procede. Hay gente que se asusta con estas cosas y no tiene que ser así. Y con la Ouija ocurre lo mismo. Lo podemos utilizar como un sistema de investigación para intentar contactar con el otro lado, pero cuando creemos que hemos contactado con algo, hay que dejarlo ahí un poco en stand-by porque tampoco lo sabemos con seguridad. Hay que tener siempre un buen criterio para estas cosas. Así que como método para experimentar está bien, pero en el fondo nunca vamos a saber lo que hay al otro lado ni de dónde procede esa información. Bueno, José, vamos con la última pregunta de nuestros oyentes y televidentes cuando lo vean, ¿vale? Muy bien. Es Toño, una amiga mía, mujer de Antonio, que te realizó una pregunta anterior. Hola, buenas tardes, José Manuel. Para hacer una investigación en una casa, ¿qué hay que hacer luego para la salida si te trae alguna negatividad? Bueno, yo soy de los que piensan que no te llevas a los espíritus a cuestas. O sea, la persona que es sensitiva va a ver cosas, pero no tiene por qué llevárselo, porque la lógica nos dice que si el espíritu está allí, porque siente apego por ese lugar. Con lo cual yo creo que muchas veces lo que juega un papel importante es la sugestión. O sea, tú entras a un sitio extraño y tal, y tú eres una persona que te deja sugestionar, claro, luego te vas a casa, te tumbas en la cama, estás dándole vuelta a la historia y puedes que veas cosas que no están ahí, o que confundas un reflejo de un coche o lo que sea. Entonces, primero, no tener miedo, no tener miedo, sino controlar el miedo y sobre todo no estar sugestionado.
y luego marcharte tranquilamente, que yo entiendo que, vamos, no he conocido nunca ningún caso de nadie que se haya llevado a cuestas a los espíritus, entre otras cosas, porque si hay una entidad, repito, está allí anclada porque siente apego por ese sitio y no se va a ir contigo. Que he tenido allí, por todo lo que sea. Efectivamente, entonces no tiene lógica que se vaya a tu casa, porque no pinta nada en tu casa, pero que la sugestión juega un papel importante y hay que salir tranquilo de los lugares y sabiendo que ya has dejado atrás la investigación y que en tu casa vas a estar completamente bien. Imagínate, José Manuel, la de veces que yo he ido a investigar y cuando voy a casa, si yo ahora escucho un ruido en mi casa, que piense que ha sido algo que me trae de fuera. Claro, es que además, si tú como investigador que tanto te mueves, cada vez que vas a un sitio te llevas algo contigo, primero que dejarías vacíos los lugares y luego cuando vamos después no ocurriría nada. Y luego que tu casa sería un zoológico paranormal, claro, imagínate. O sea que los espíritus se quedan donde están y si están es por algo y no te los vas a llevar encima. Hay que estar tranquilo y no tener miedo. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la entrevista? Pues sí, además se me ha pasado el tiempo muy rápido y eso es buena señal, es señal de que he estado cómodo. Estamos casi como tomando copas en la barra de un bar y charlando tranquilamente, ¿no? Como la cerveza que nos toma Antequera. Efectivamente, y que ya caerá cuando acabe el confinamiento. Por supuesto. ¿Te has sentido cómodo, a gusto, bien, no? Totalmente cómodo y además respondiendo sobre todo a esas preguntas de buena gente, de compañeros maravillosos que tenían dudas que espero haber pues medio solventado, las que puedo, porque yo no me dedico al ámbito paranormal en profundidad y por lo tanto mis conocimientos son muy limitados, pero me ha gustado la experiencia, ha sido muy interesante. ¿Hemos conocido algo más personal? ¿Perdón? De tu vida, hemos conocido algo más. Sí, efectivamente, cosas que yo creo que van a sorprender a mucha gente que igual me conoce, pero me conoce en el ámbito puramente del misterio y que van a saber cosas que son un poco chocantes, pero que forman parte de este loco que está aquí y que, bueno, lo ha sido así desde pequeñito. Bueno, José, pues un placer. Tengo muchas ganas de verte. Sí. De ir a alguna rutita, tomando una buena cerveza. Y bueno, a ver si termina ya esto del confinamiento, macho, nos tiene aburrido, que nos va a matar más el confinamiento que lo que él dice. Cierto. Espero que acabe pronto y que podamos seguir investigando, seguir viéndonos y bueno, está pendiente una cervecita por ahí hablando de estas cosas que tanto nos gustan. Venga, un abrazo fuerte, José. Venga, un abrazo a ti y a todos. Gracias. Bueno.